Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 508 a 108. Diseños de Luontu según el poema. En la niebla se oía débilmente el sonido de un cuerno. El pesado sonido de los cascos de los caballos se acercaba gradualmente, filtrándose a través de la densa niebla y extendiéndose hacia el bosque. El ejército avanzaba lentamente a través de la espesa niebla. La armadura de hierro emitía una luz fría, oscurecida por la niebla hasta convertirse en un borrón. Los cultivadores marchaban con paso firme y ordenado. El sonido del hierro y el barro al rozarse resonaba en la niebla. Los caballos de guerra inclinaban la cabeza al avanzar, y sus alientos exhalaban una niebla blanca, como una ilusión a través de la densa niebla. 5 ejércitos coordinados entre sí, avanzando a través de las imponentes montañas, como una serpiente gigante, lenta y pesada que serpentea a través de la niebla. No fue hasta la tarde que la densa niebla se dispersó gradualmente. En consecuencia, la velocidad de todo el ejército aumentó. Cuando el sol se inclinaba hacia el oeste, bajo el mando de Sangán, todo el ejército se detuvo lentamente, tomó sus respectivos territorios y comenzó a establecer un campamento. Al amanecer del día siguiente, el ejército marcharía nuevamente. Después de marchar durante 2 días, la brecha entre los ejércitos se fue ampliando gradualmente. En la tienda principal, Sangón miró el mapa con un destello de luz fría en sus ojos. Señaló la señal que indicaba el campamento de los 3 generales y preguntó a los presentes en la tienda: ¿qué pasa con el campamento de los 3 generales? ¿Por qué marchan tan despacio? De hecho, están 10 millas detrás del campamento Flor Roja. El general adjunto respondió: le informo, señor, que el campamento de los 3 generales utiliza estrictamente la formación serpiente larga de una línea, lo que dificulta que todo el ejército avance. Los cultivadores a menudo tienen que detenerse después de media hora para descansar y reponer maná y resistencia. Sangán lo fulminó con la mirada. ¿Qué tonterías traman Liu Er y su gente? Ni siquiera han llegado al frente, ¿y ya están retrasando la marcha de esta manera? ¿Tienen miedo de avanzar? Otro general adjunto se burló. Afirman exteriormente que están sustituyendo el entrenamiento por marchas. El punto clave es que su forma de marchar cumple con la disciplina militar, por lo que no podemos reprenderlos fácilmente por eso. Lo veo como si estas personas fueran tímidas como ratones. Es evidente desde el principio, pues evitaron la responsabilidad de liderar la vanguardia. Los llamados 3 generales Liu Er, Wang Hong y Sangay son simplemente cultivadores de núcleo dorado de tercera categoría, desconocidos para el mundo. La razón por la que se unieron a la guerra es solo para buscar algún beneficio. ¿Cómo podrían estar tan dedicados al país y a la gente como nosotros? Sin embargo, Sangán miró al general adjunto con descontento. Te confié el asunto de la marcha. ¿No ordenaste al campamento de los 3 generales que acelerara el camino? El general adjunto sonrió amargamente. Señor, envié mensajeros para instarlos muchas veces, pero el campamento de los 3 generales siguió haciendo lo que quiso. Si los presionábamos demasiado, incluso nos enviaron un poema de presagio, afirmando que su asesor militar, el maestro adivino, lo derivó y nos advirtió que tuviéramos cuidado. Ah, sí. ¿Un poema de presagio? La expresión de Sangón se detuvo, luego frunció el ceño y preguntó con detalle: ¿qué dice el poema? El general adjunto respondió: los cascos de los caballos pisotean las flores, el viento se levanta y las sombras se hunden en la arena. ¿Quién puede mantener la luna brillante? ¿Quién vuelve a enterrar las nubes rosadas? Sangán frunció el ceño levemente y reflexionó profundamente. Este poema es de mal augurio. ¿Quién lo escribió? El general adjunto respondió: fue un joven llamado Sunim, un cultivador de la fundación establecida del país del frijol del sur. Las cejas de Sangán se relajaron de inmediato. Un simple establecimiento de la fundación, un simple joven, incluso un cultivador de otro país, jaja. 3 generales creyendo en tales adivinaciones suyas, ¡qué ridículo! Pasen mi orden militar. Liu Er, del campamento de los 3 generales, confió ciegamente en el poema del presagio, retrasando los asuntos militares, para ser castigado con 60 fuertes golpes de paleta.
que se llevarían a cabo cuando el gran ejército llegara a la ciudad de Mulú. El mensajero tomó inmediatamente la orden militar y salió corriendo con el mensaje oral. Sangán bajó la cabeza y continuó estudiando el mapa militar. Frunció el ceño nuevamente. La posición del campamento Flor Roja también está un poco desfasada. ¿Qué está pasando? El general adjunto dijo, señor, se dice que el general Mulan también creyó en este poema del presagio, por lo tanto, ha estado organizando la formación de batalla de agua corriente durante la marcha, como medida de precaución. Es así, murmuró Sangán en voz baja, secretamente alarmado. Aunque la formación de agua corriente también ayuda a la marcha, mantenerla durante mucho tiempo es extremadamente difícil. En comparación con el campamento de los 3 generales, era evidente. Sin embargo, el campamento Flor Roja ha persistido durante tanto tiempo, y usando una formación de batalla para marchar, en realidad podrían seguir el ritmo del cuerpo principal de las tropas. El entrenamiento del campamento Flor Roja es tan competente que casi puede compararse con el de mi ejército de Alabarda Dorada. Aunque esta mansión general superior ha declinado, la base subyacente del ejército aún existe, los viejos soldados se fueron. Detrás, la columna vertebral, son extraordinarios. Sangán, siendo un veterano del ejército, inmediatamente se dio cuenta de este punto, pero aún así expresó, ¿Mulan realmente creyó en ese poema del presagio escrito por un joven? Jaja. Al fin y al cabo, es una mujer, con el pelo largo y miope. La mansión del general superior no tiene sucesor. El general adjunto se rió rápidamente y asintió. Sangán pensó por un momento, Mulan, protegida por el prestigio del general superior, esta parece una buena oportunidad para hacerla quedar mal. El prestigio del general Mu en el ejército es muy alto, solo actuando de esta manera, reduciéndolo paso a paso a un nivel muy bajo, podremos aspirar al puesto de general superior de manera legítima y natural. Sangán, siendo el jefe de la Guardia Imperial, ocupa una posición alta y poderosa, pero el puesto de general superior es más deseable. En todo el país de Liangsu, solo hay 3 generales superiores. Con el general Mu postrado en cama todo el año, su mansión superior del general se había convertido en un blanco jugoso para otros. Esta vez, por acuerdo tácito entre muchos, el general Mu fue elegido por la fuerza para dirigir las tropas. Mulan fue a la guerra en lugar de su padre, enfrentándose a una situación severa, pues estaba luchando no solo con el ejército enemigo sino también con la mirada codiciosa de su propio pueblo. Pensando en esto, Sangán ordenó de inmediato, con tantas idas y venidas, ¿cuándo podremos llegar a la ciudad de Mulú y reunirnos con el comandante? Demasiado lento. Se dará orden, a partir de mañana, marcha urgente. Bosque de los 1000 picos. Pico Wanmu. Esta montaña gigante del pilar celestial es traicionera, árida y desolada. Toda la montaña está llena de árboles muertos, con ramas retorcidas como extraños esqueletos, que se extienden densamente. Capítulo 509 a 108. Diseños de Luontu según el poema. El bosque marchito se yergue firme, con raíces profundas, con las hojas secas, como si estuviera maldito. Al caminar por él, uno se siente opresivamente sofocado. Además de árboles marchitos, solo hay hierba estéril y enredaderas nocturnas. Se enredan firmemente en las rocas y los árboles, meciéndose con el viento. Aquí el sol suele ser abrasador durante el día, mientras que las noches son excepcionalmente frías. Aparte de la hierba seca y la madera marchita, no hay señales de vida. El maestro de la cueva Moyuan, acompañado por 3 maestros de la cueva del alma naciente, llegó a la cima del pico Wanmu, invisible y oculto. Alguien ya estaba esperando aquí. Y no solo unos pocos. Estos cultivadores eran generalmente altos, vestían ropas reveladoras y ajustadas y exudaban una belleza primitiva. De un vistazo, uno podría decir que estas personas eran cultivadores del clan bárbaro. El clan humano ha llegado, lo sintió primero un bárbaro ciego del clan. Este bárbaro tenía los ojos cubiertos con una tela negra, el rostro firme, con una estructura ósea pronunciada, y la parte superior del cuerpo desnuda, con tótems de sangre fresca en la piel. Debajo, vestía pantalones de piel de animal, ajustados a los tobillos para facilitar su movimiento. Llevaba 2 enormes espadas curvas a la espalda, con las hojas exageradamente dobladas como lunas crecientes.
aunque mainadas, aún se filtraban destellos de fría luz lunar. Tribu Kanyue, Dilu. Junto a Dilu se encontraba un compañero de tribu, un cultivador del nivel alma naciente. Con cabello azul, era alto y delgado, musculoso, y su piel era tan pálida como el hielo muerto, con patrones de garras de lobo en su frente y mejillas que simbolizaban su tribu. Llevaba un enorme garrote de colmillo de lobo y tenía un anillo de sangre alrededor de los ojos. Tribu Kanyue, Geu-ya. Geu-ya ensanchó sus fosas nasales, oliendo, luego abrió la boca en una sonrisa, revelando unos dientes afilados y siniestramente blancos. Huelo sangre, bastante rancia y repugnante, debe ser de esos mocosos de la secta de las 6 cavernas. Geu-ya también poseía un cultivo de nivel alma naciente. Sombra de Sangre inmediatamente resopló con frialdad, habiéndose cruzado de manos con Geu-ya más de una vez. Se reveló, con evidentes intenciones asesinas: viejo lobo, si no alcanzas pronto la etapa del espíritu transformador, tu esperanza de vida se acabará. ¿No temes que atormente a tu familia después de tu muerte? En ese entonces, el resentimiento que siento por haberme perseguido, seguramente lo vengaré. Sin embargo, Geu-ya respondió casualmente: adelante, mátalos, si mueren por tu mano, será su destino. Sombra de Sangre mostró una mirada venenosa: olvidé decirte que no solo los mataré, sino que también les sacaré el alma y los quemaré bajo el sol, hasta que desaparezcan. La ira de Geu-ya estalló en ira: ¡qué atrevimiento! Mocoso Sombra de Sangre, antes de que se me acabe el tiempo, sin duda visitaré tu mansión cueva y te llevaré conmigo. La tribu Kanyue adora al dios antiguo Kanyue. Morir bajo la luz del sol, considerado una blasfemia, significa que sus espíritus no ascenderán a Kanyue ni serán aceptados por el dios antiguo. La amenaza de Sombra de Sangre tocó la fibra sensible de Geu-ya y lo enfureció. Ja, pelea. ¿Qué clase de hombre solo discute? Pelea. Adelante, pelea. Una vieja bruja del clan bárbaro, ansiosa por sembrar el caos, los interrumpió desde la barrera con una voz tan aguda como la de un cuervo. Llevaba una capa tejida con vides verdes, decorada con abundantes huesos de animales y plumas de aves. Antiguos talismanes brillaban ocasionalmente sobre los huesos y las plumas. Su piel parecía corteza de árbol, profundamente arrugada, mostrando una inmensa edad. Sus ojos parpadearon con una luz verde inquietante. Y sus manos, viejas como la madera marchita, tenían puntas de dedos que se curvaban como enredaderas. Tribu de la vida antigua, cultivador del alma naciente, sanador de la vid mordedora. A su lado estaba su esposo, Cambine, rey del nivel núcleo dorado. El rey Cambine vestía una armadura de batalla de vida antigua. Su rostro era robusto, de mediana edad, con barba blanca y descuidada y cabello largo, sus cejas salvajes. Llevaba en su espalda un enorme arco negro, naturalmente curvado y sin cuerda. El rey Cambine se quedó detrás de Sanador de la enredadera mordedora, en silencio. El maestro de la cueva Moyuan y los demás se rebelaron y asintieron levemente en comunicación. Le respondieron 3 cultivadores de la tribu 100 venenos. Liderándolos estaba el sumo sacerdote del vientre venenoso de nivel alma naciente, Tumin. A su lado estaban 2 cultivadores del núcleo dorado, veneno de podredumbre Diao Ye y Bulan, el bárbaro venenoso extremo. Geu-ya y Sombra de Sangre estaban en desacuerdo, sus voces se hacían más fuertes y sus temperamentos se encendían. Como una pelea parecía inminente, ni Dilu de la tribu Kanyue ni el maestro de la cueva Moyuan, Luontu, mostraron señales de detenerla. De nada. En el territorio del bosque de los 1000 picos, mostrar moderación a menudo se considera como debilidad. Solo mostrando una postura firme se puede ganar respeto. Pero la pelea entre Geu-ya y Sombra de Sangre nunca estalló. Su conflicto fue detenido por un anciano. Su cuerpo estaba encorvado, su rostro delgado y mundano, su piel irregular y sus ojos apagados, como si estuviera al borde de la muerte. Siempre llevaba consigo un antiguo bastón, con la cabeza tallada con bigotes de ginseng y dibujos de dragones, y el mango irradiando levemente un aura profunda. Al ver aparecer al anciano, tanto los cultivadores del clan humano liderados por Mo Yuan como los cultivadores del clan bárbaro lo saludaron respetuosamente, dirigiéndose a él como señor Lon. Este Lord Long también era un cultivador del alma naciente,
con una identidad especial como sacerdote del templo principal del Rey Dragón, representando a la entidad del nivel espíritu transformador, el Rey Dragón de bigotes de ginseng. Ja ja ja. El señor Lon mostró una sonrisa benévola. Ustedes dos, jóvenes, dejen de pelear, ¿no sería mejor guardar fuerzas para luchar contra los enemigos? Sí, Lord Long. Aunque Heu ya era mayor, en términos de años, no se acercaba ni de lejos a Lord Long. El maestro de la cueva de la sombra de sangre fue muy obediente. Te escucharé, Lord Long. El señor Long sonrió, recorriendo con la mirada el lugar antes de detenerse en el maestro de la cueva Moyuan, Luontu, y lo elogió. El gran maestro de la cueva se ha movilizado personalmente, invitando a muchos cultivadores del alma naciente a ayudar, un gran mérito sin duda. Después de esta batalla, habrá recompensas. Capítulo 510 a 108. Diseños de Luontu según la poesía. Luontu sonrió de inmediato. Como la secta de las 6 cuevas se encuentra en el bosque de los 1000 picos, es natural que debamos hacer todo lo posible para defender nuestra patria y repeler a los invasores. Las recompensas y los castigos del Rey Dragón son justos, y sin duda nuestro bando saldrá victorioso de esta batalla. Lord Long se rió y asintió, eso es seguro. Xiao Feng, Awai, salgan y cuéntenles a todos la información que han reunido. Al momento siguiente, 2 cultivadores de nivel alma naciente descendieron del cielo y aterrizaron detrás de Lord Long. Uno de ellos era un cultivador demonio con cuerpo humano y cabeza de águila, llamado Chen Lin Feng. Originalmente miembro del clan de las bestias demoníacas del Pico del Pilar del Viento, poseía un talento innato y atrajo la atención del Rey Dragón Bigote de Ginseng, quien lo educó para convertirse en un cultivador demonio. El otro era un cultivador humano llamado Wu Gen. Su figura era alta y delgada, y su tez estaba marchita y pálida, lo que le hacía parecer un cadáver andante. Su largo cabello era negro como la tinta, despeinado y despeinado, con las puntas que se balanceaban ligeramente en el aire como si estuvieran rodeadas de sombras. Sus ojos estaban hundidos y el área alrededor de las cuencas de sus ojos estaba llena de vasos sanguíneos negros, lo que los hacía parecer particularmente siniestros. Llevaba una túnica negra con el dobladillo arrastrándose por el suelo, su superficie hecha jirones como si hubiera resistido incontables batallas de vida o muerte. En el borde donde el dobladillo tocaba el suelo, las sombras se retorcían de forma extraña, lo que hacía que fuera bastante inquietante mirarlo. Lord Long dijo, cuéntale a todo el mundo sobre la inteligencia militar que has descubierto. Wu Gen permaneció en silencio, mientras el cultivador demonio Chen Lin Feng habló, estos últimos días, me he ocultado en lo alto del cielo, con vistas a las montañas, vigilando constantemente la retaguardia del ejército del país de Liangsu. En terreno montañoso, se dividen en 5 ejércitos, apoyándose mutuamente de adelante hacia atrás. El campamento bárbaro demonio líder, seguido por el campamento de Jade Blanco, en el medio está el ejército de la Lanza Dorada, luego viene el campamento de la Flor Roja, y por último, el campamento de los 3 generales. Chen Lin Feng continuó describiendo en detalle los movimientos de todo el ejército. Después de escuchar la introducción, las expresiones de los cultivadores se relajaron un poco. El jefe de la Guardia Imperial, Sangan, aunque no suele estar en primera línea, se siente seguro en la retaguardia e incluso marcha con el ejército a toda prisa. Jejeje, rió el maestro de la cueva del escorpión venenoso, mientras una aura asesina comenzaba a extenderse. Heu ya sacó su lengua roja brillante, lamiéndose los dientes, revelando una mirada sedienta de sangre. El general enemigo es tonto. Esta es nuestra oportunidad. El maestro de la cueva Moyuan, Luontu, con las manos entrelazadas a la espalda, reflexionó, aún así, los 5 ejércitos difieren. En mi opinión, deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos en emboscar al ejército de la Lanza Dorada y cortar el paso a esta gran fuerza por la mitad. El campamento bárbaro demonio de vanguardia es la clave para romper su formación. Este ejército puede tener numerosas tropas, pero todos son cultivadores demonio y miembros del clan bárbaro. Incluso entrenando rigurosamente en formaciones de batalla, su composición mixta presenta desafíos de mando. Además, su Dalino es un genio táctico, una vez que se desate el caos, le será difícil reorganizar la resistencia. Una vez que el campamento demonio bárbaro se derrumbe, no necesitaremos aniquilarlos, solo hacerlos retroceder. Úsalos para desestabilizar el campamento Jade Blanco.
El comandante del campamento Jade Blanco, Xuan Jing, es hijo de un noble, con escasos logros militares, y es probable que reaccione con lentitud y maneje mal la situación. Una vez que la situación en el campamento Jade Blanco también se vea afectada, podremos continuar nuestro asalto y atacar directamente al ejército de la Lanza Dorada. Aunque el ejército de la Lanza Dorada es fuerte, tiene pocos soldados, y para estabilizar su formación, inevitablemente deben recurrir a matar a sus propios soldados, lo que sacudirá su moral y seguramente causará una gran caída en el espíritu, exponiendo potencialmente vulnerabilidades. Una vez que aprovechemos esta vulnerabilidad, podríamos lograr una victoria decisiva y aniquilarlos por completo, lo que también es muy posible. Luontu sonrió fríamente, su tono siniestro. En cuanto al campamento Flor Roja y el campamento de los 3 generales, no son importantes. De batalla. Incluso si les tendemos una emboscada, es poco probable que tengamos éxito y podríamos ser fácilmente retenidos. Una vez lanzada una emboscada, por cada momento que nos demoremos, nuestra ventaja disminuye en un 10%. El punto más crucial es que estos 2 ejércitos no son fuertes, y sus líderes son simplemente del nivel del núcleo dorado. Incluso la aniquilación total difícilmente sería tan significativa como infligir daño al ejército de la Lanza Dorada. Los cultivadores guardaron silencio. Después de un rato, Lord Longrio, digno de ser el gran maestro de la cueva de la secta de las 6 cuevas, este plan es excelente. De repente, Dilu de la tribu Kanyue dijo, ¿no hay también un campamento nube de fuego? Chen Linfen dijo, este ejército no se ha desplegado. Parece que la ciudad inmortal de Kanglin es la principal base de retaguardia del país de Liangsu esta vez, y también necesitan tropas para protegerla. El maestro de la cueva del corazón demoníaco reflexionó, eso es un poco extraño. ¿Por qué el comandante principal Sangan ordenaría una marcha forzada mientras los 2 últimos ejércitos avanzan con tanta seguridad en formaciones de batalla? Esta vez, Wu Gen habló, hay un poema de presagio. Su voz era muy extraña, extremadamente desagradable, como uñas chirriando sobre un cristal. Con su introducción, los cultivadores llegaron a conocer la obra poética de Ninsuo. Los cascos de los caballos pisotean las flores caídas, mientras las sombras se hunden en la arena arrastrada por el viento. ¿Quién puede retener el brillo de la luna? ¿Quién puede enterrar la niebla humeante? ¿Este poema podría estar prediciendo nuestra emboscada? Todos se sobresaltaron. ¿Hay tantos talentos en el país de Liangsu? ¿Quién es esta persona? Tenemos que matarlo para que quedemos tranquilos. Wu Gen luego dijo, el nombre de esta persona es Ninsu, pero no es del país Liangsu, proviene de la familia Nin del país Frijol del Sur. ¿En el país de los frijoles del sur hay una familia Nin? Nunca había oído hablar de eso. Solo conozco a la familia Mend y a la familia Su. Wu Gen continuó, la familia Nin proviene del país del viento del norte, emigraron y pasaron por el país de Liangsu, estableciéndose finalmente en el país del frijol del sur, y ahora residen en la montaña del Kaki de Fuego. Ninsuo se unió al ejército porque la familia Nin guardaba rencor contra la secta de las 6 cuevas. Con el estallido de la guerra, buscó la oportunidad de vengarse. Todas las miradas se volvieron hacia la secta de las 6 cuevas. ¿La familia Nin? El maestro de la cueva Mo Yuan suspiró en su corazón mientras recordaba, mirando al maestro de la cueva del corazón demoníaco a su lado. El maestro de la cueva del corazón del demonio tosió suavemente. El maestro de la cueva Mo Yuan dirigía la secta de las 6 cuevas y buscaba activamente alianzas con fuerzas externas. La familia Nin contaba en su día con un cultivador de alma naciente y comerciaba con la secta de las 6 cuevas, manteniendo una relación muy estrecha. Cuando la familia Nin emigró, el maestro de la cueva Mo Yuan tenía la intención de ayudar, pero el maestro de la cueva del corazón demoníaco y otros albergaban motivos ocultos, conspirando a espaldas de Luontu. Después de todo, no podían ir abiertamente en contra de las órdenes del gran maestro de la cueva. Como resultado, la familia Nin tuvo suerte, perdieron la mayor parte de su riqueza, pero lograron escapar de su situación en el último momento. Este es un viejo rencor de hace muchos años. El maestro de la cueva Mo Yuan sonrió levemente, sereno. El joven Nin, apenas en el establecimiento de la fundación, se atrevió a buscar venganza, y tiene un coraje encomiable. Bien, este poema es bueno, tengo otra estrategia. Lord Lon, MMM. Por favor, ilumínenos, gran maestro de la cueva.
El maestro de la cueva Mo Yuan dijo entonces, romper la formación de batalla es difícil, la clave está en la moral de los soldados. Una vez que la moral decae, el ánimo del ejército flaquea y el poder de la formación de batalla disminuye drásticamente. Este poema de presagio, si se usa bien, podría rivalizar con la fuerza de un combatiente de nivel alma naciente, o incluso ser más crucial. Probablemente el ejército enemigo ya conoce este poema. Al menos por la postura de su marcha, el campamento de los 3 generales y el campamento Flor Roja no podrán escapar. Ante esto, podemos aprovechar la oportunidad para tenderles una trampa, lanzando nuestros ataques basados en este poema, causándoles gran daño y shock mental. El campamento Flor Roja tiene la base del general Mu, ni hablar de eso. El campamento de los 3 generales es recién formado, una simple chusma, el más débil de los 5 ejércitos. En ese momento, coordinándonos con este poema, atacando por turnos, seguramente causaremos disturbios en el campamento de los 3 generales, quién sabe, incluso podríamos capturarlo con facilidad. La multitud volvió a quedarse en silencio. Después de un rato, Lord Long aplaudió y rió entre dientes. Bien, un plan que apunta a su psique, usando su propia estrategia contra ellos. El pensamiento del gran maestro de la cueva es exquisito, procederemos con este plan. Todos los cultivadores estuvieron de acuerdo y se elevaron hacia el cielo, partiendo en secreto del bosque de los 1000 picos. En el camino, se encontraron con varios cultivadores, principalmente practicantes del núcleo dorado, todos quienes habían firmado el decreto divino para participar en esta emboscada. Con Lord Long liderando el camino, avanzaron sigilosamente mientras él organizaba el despliegue de los cultivadores. El ejército de la alabarda dorada sería asediado por el maestro de la cueva Mo Yuan y otros, con cultivadores bárbaros atacando el campamento del demonio bárbaro y varios cultivadores del núcleo dorado que contenían el campamento de la flor roja y el campamento de los 3 generales. Capítulo 511 a 109, Asalto de la horda bárbara. En el denso bosque en la ladera de la montaña, Tu Min reveló su figura. Medía unos 2,5 metros, era de complexión robusta y tenía músculos claramente definidos. Su piel era como bronce antiguo, estaba cubierto de pieles de animales, con los pies descalzos, y una serpiente gigante enroscada en la cintura y la espalda. La serpiente estaba muerta, su cuerpo era solo un caparazón, pero aún parecía viva. La enorme cabeza de serpiente estaba justo encima del hombro de Tu Min, lo que le resultaba particularmente aterrador. Como sumo sacerdote de la tribu de los 100 venenos, conocida como vientre venenoso, los adornos de Tu Min eran en su mayoría huesos de serpiente y escamas de víbora, con un collar colgando con colmillos de serpiente y sacos de veneno. En ese momento, extendió su dedo marchito, pellizcando suavemente una pequeña bolsa de veneno en el collar. Sacó la bolsa de veneno y la infundió con maná. En cuestión de momentos, el saco volvió al tamaño de una palma, sostenida en las manos del sumo sacerdote del vientre venenoso. Xiumen murmuró en voz baja, realizando el sello oral, cantando un hechizo prolongado. Al mismo tiempo, sus 5 dedos presionaron la bolsa de veneno, amasándola continuamente. Los dedos también eran de un tono de bronce antiguo, pero las arrugas y grietas entre ellos eran negras como el hierro. El amasamiento y apretón de sus dedos no era aleatorio, sino como 5 serpientes venenosas serpenteando sobre la superficie del saco de veneno, retorciéndose y deslizándose constantemente, frías y húmedas al tacto. Las comisuras de los labios de Tu Min se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa siniestra. Su mirada se volvió cada vez más fría, emitiendo un aura de crueldad. Técnica de veneno, veneno sin forma. El sello oral y los sellos manuales combinados, al usar el saco de veneno, pudieron desatar este movimiento. Tu Min, siendo un gran cultivador en el nivel del alma naciente, era tan solemne y ejercía todo su poder para lanzar hechizos. Habían pasado muchos años desde que había actuado con tanta gravedad. La bolsa de veneno continuó deteriorándose, colapsando gradualmente y finalmente se convirtió en una fina capa de piel membranosa. El gas venenoso, sin forma, sin olor y silencioso, bajo la guía del sentido divino de Tu Min, flotó silenciosamente hacia el pie de la montaña. Allí, una fuerza militar avanzaba penosamente a través de montañas y ríos, avanzando rápidamente. Era el ejército demonio bárbaro del país de Lianzhou. El gas venenoso llegó sin obstáculos al centro del ejército y se propagó rápidamente.
Los muchos miembros del clan bárbaro y cultivadores demonios inhalaron el gas venenoso mientras seguían marchando, discutiendo, riendo y maldiciendo. Algunos incluso comenzaron a discutir, completamente ajenos a la llegada de la muerte. Viejo toro, ¿qué tal el sabor de ese demonio serpiente? ¿Qué demonio serpiente? No entiendo de qué hablas. Deja de fingir, muchos te vieron anoche colándote en la tienda de esa demonio serpiente para el cultivo dual. Mira lo agotado que estás viajando hoy, seguro que estabas casi agotado, ¿verdad? ¿De qué hablas? Yo, viejo toro, soy robusto y vigoroso. Podría hacer 17 o 18 rondas de cultivo dual en una noche y seguir rebosando de energía, poderoso como un dragón y feroz como un tigre, con el vigor de un caballo dragón. Plaf. Antes de que pudiera terminar de hablar, el cultivador demonio cabeza de toro se desplomó en el suelo, sin expresión. Muerto. El cultivador demonio con el que estaba hablando reaccionó primero con una fuerte carcajada. El viejo toro está tan cansado que se ha caído al suelo. Ah. Plaf. Él también cayó al suelo, con expresión tranquila, sin vida. Plop, plop. Una serie de cultivadores cayeron uno tras otro, como tallos de trigo golpeados por la lluvia y el viento, colapsando en olas. Fue en este momento cuando el campamento demonio bárbaro finalmente reaccionó. Los cultivadores encargados de la vigilancia dieron la alarma y gritaron a gritos: ¡Ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! Plaf. Al momento siguiente, él también estaba muerto. Pero la campana de alarma era un artefacto mágico, y continuaba emitiendo una alarma penetrante. Desastre, general. Nos han envenenado. Ya hemos perdido más de 100 hombres. Un subordinado vino a informar. Sudalí, que estaba sentado en un rinoceronte con armadura pesada, se sorprendió y rápidamente extendió la mano para agarrar el martillo de guerra de mango largo que colgaba de su montura, gritando en voz alta: ¡Formen! ¡Formen! Su voz era potente, provocando una ola de viento que se extendió. Los soldados del círculo interior conocían la situación, mientras que los soldados de élite del exterior, al oír la conmoción y desconcertados, lanzaban miradas inquisitivas. El subordinado preguntó apresuradamente: General, ¿qué formación deberíamos organizar? Formación del cubo de hierro. Preparen primero la formación del cubo de hierro. Ladró Sudalí. Sus subordinados a su alrededor actuaron inmediatamente, algunos portando una bandera militar, otros organizando armas, otros dando órdenes. El campamento demonio bárbaro, como un oso hinchado que despertó después de haber sido herido y sangrando, de repente se erizó de furia, levantando una guardia feroz. Otra parte de la ladera de la montaña. Dos cultivadores del clan bárbaro de nivel alma naciente estaban uno al lado del otro. Uno, Dilú, con los ojos cubiertos de tela negra, la parte superior del cuerpo expuesta, marcado con tótems de sangre fresca, portando dos grandes cimitarras de luna creciente. El otro, Heu Ya, con cabello azul y garras de lobo en sus mejillas, sosteniendo un feroz garrote de colmillo de lobo. Ambos estaban en el nivel del alma naciente. Heu Ya plantó firmemente el club de colmillo de lobo en la roca. Inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás, infló el pecho, respiró profundamente y luego se mordió el dedo, dejando salir sangre fresca. Con sangre en la punta de su dedo, trazó los patrones de garras de lobo en su mejilla y frente, manchándolos. Al mismo tiempo, agitó su maná, infundiéndolo en los patrones de garras de lobo. Los patrones, estimulados por la sangre y el maná, parecieron cobrar vida, creciendo rápidamente y extendiéndose por la mejilla y el pecho de Heu Ya. Con el tiempo, llegaron hasta las piernas y los pies y se extendieron hacia las montañas circundantes. En un momento, los patrones de color azul sangre formaron un diseño complejo y antiguo, colocando a Heu Ya y Dilu en el centro. Formación de matriz de almacenamiento, reino de las bestias, montaña del lobo. La matriz de color azul sangre estalló con un resplandor intenso, y desde dentro de la luz, hordas de feroces lobos de montaña salieron disparados. Estos lobos feroces tenían un pelaje gris claro, gris oscuro y algo de gris azulado. Fueron cuidadosamente nutridos por Heu Ya, no eran débiles en fuerza. La mayoría estaba en el nivel de refinamiento de y los líderes en el nivel de establecimiento de fundación. Había 3 líderes en el nivel del núcleo dorado, cada uno tan grande como un ternero,
que no salían de la matriz, sino que estaban al lado de Jehu Ya, protegiendo al general principal. La manada de lobos descendió de la montaña como una marea, formando una fuerza militar agresiva, rodando hacia el campamento demonio bárbaro. Capítulo 512 a 109. Asalto de la horda bárbara. El sumo sacerdote Tumín terminó de lanzar su técnica de veneno y continuó observando el campamento demonio bárbaro desde la distancia. Al ver el revuelo en el campamento demonio bárbaro mientras intentaban formar una formación, no pudo evitar burlarse. ¿Formación de cubo de hierro? Luontu tenía razón. Sudalí carece de habilidad y adaptabilidad. ¿Cómo podría una simple formación de cubo de hierro resistir mi veneno sin forma? En otra parte, Jehu Ya también notó el movimiento en el campamento demonio bárbaro y frunció el ceño profundamente. Una vez establecida la formación del cubo de hierro, mejoraría enormemente la defensa del campamento demonio bárbaro, haciendo extremadamente difícil para su manada de lobos penetrar. ¿Cómo puede mi tribu Kanyue permitirse perder ante la tribu 100 venenos? ¿Dónde quedaría nuestra dignidad? El decreto divino exige todo nuestro esfuerzo. Si mi manada de lobos sufre grandes pérdidas, ¿cómo enfrentaremos más adelante a la fuerza principal del país de Liangsu? Pensando en esto, Jehu Ya inmediatamente dejó escapar un largo aullido, abrió los brazos y comenzó una danza de guerra en el lugar. Los patrones de color azul sangre en su cuerpo, con cada movimiento de baile antiguo y primitivo, dejaban rastros de luz azul sangre en el aire. Las luces se entrelazaron formando la figura de un altar. Jehu Ya subió al altar y aplicó sus habilidades. Habilidad de domesticación de bestias, lobo de viento corriendo. La habilidad de carrera del lobo tuvo efecto inmediatamente, aumentando significativamente la velocidad de los lobos y acortando rápidamente la distancia de carga. La domesticación de bestias es una de las 100 habilidades del cultivo. En el bosque de los 1000 picos, Jehu Ya y Yubin eran conocidos como los maestros de las bestias jabalí lobo. Ambos eran bien conocidos por su profunda experiencia en la domesticación de bestias. El campamento de los demonios bárbaros se volvió caótico. Maldita sea, la manada de lobos se está acelerando. No tendremos tiempo para formar la formación, general, ¿qué debemos hacer? Un subordinado informó con urgencia. En los últimos días, Sudalí había sido diligente como general principal, habiendo maximizado el volumen de entrenamiento, pero debido a la gran cantidad de soldados, la dificultad del entrenamiento era alta, lo que conducía a un nivel de entrenamiento relativamente bajo. Como la situación militar era extremadamente urgente, el campamento demonio bárbaro, como era de esperar, no logró formar la formación rápidamente. «Formen la formación», gritó Sudalí en voz alta. Su aura estalló, creando una ráfaga de viento. La ráfaga se expandió rápidamente, barriendo a todo el ejército en solo unas pocas respiraciones. Arte militar, la velocidad es esencial. Naturalmente, Sudalí, siendo el general principal de un ejército, también estudió arte militar. La clásica estrategia militar la velocidad es esencial era algo que podía aplicar con eficacia. A medida que la manada de lobos cargaba aún más rápido, bajo la mejora del arte militar, la velocidad de formación del campamento demonio bárbaro también aumentó. «Traigan gente, mantengan la línea, no podemos retirarnos en esta batalla», rugió Sudalí. Sus soldados personales y los soldados de élite que lo rodeaban actuaron rápidamente, formando los contornos de una formación de cubo de hierro con él en el núcleo. El general adjunto cubrió los descuidos de Sudalí y propuso: «Señor, ¿deberíamos pedir refuerzos a las fuerzas aliadas?». Recordando esto, Sudalí asintió rápidamente. «Por supuesto que debemos hacerlo. Date prisa y solicita refuerzos». Clamoroso. La manada de lobos se enfrentó formalmente al campamento demonio bárbaro. La línea de defensa organizada apresuradamente del campamento demonio bárbaro, como tofu desmenuzado, fue invadida y aplastada sin esfuerzo por la manada de lobos. Los cultivadores del campamento demonio bárbaro gritaron miserablemente, con cientos de muertos o heridos inmediatamente después del enfrentamiento. La línea de defensa se retorció y no logró resistir, abriéndose paso por varios huecos. La manada de lobos, como las aguas de una inundación que irrumpen a través de una presa, se coló por los huecos y penetró más profundamente en el círculo interior. Sin embargo, allí se toparon con un muro sólido y su ataque agresivo quedó visiblemente contenido. Rodeando a Sudalí,
Sus soldados personales y tropas de élite ya habían formado una compacta formación de cubo de hierro. La formación de batalla trajo enormes mejoras defensivas a cada cultivador involucrado en la formación, haciéndolo tan resistente como el hierro y el cobre, haciendo que las mordeduras de los lobos de montaña fueran inútiles. A mitad de la montaña, la expresión de Tumín se volvió un poco más solemne. La resistencia del campamento demonio bárbaro superó un poco sus expectativas. Vio que el núcleo del campamento demonio bárbaro se había estabilizado, y aunque la mayoría de los cultivadores fuera del núcleo se retiraban paso a paso, era simplemente debido a la feroz ofensiva de la manada de lobos. Pocos de ellos están entrando en pánico, la mayoría están furiosos por los ataques y quieren contraatacar. La moral del campamento demonio bárbaro aún es viable. Jehu ya es demasiado impulsivo y obstaculiza mis esfuerzos por perturbar su moral. Tumín creció el descontento con Jehu ya. Su veneno sin forma era invisible, inodoro e insípido, perfectamente adecuado para infligir terror masivo, conmocionar y desmoralizar al campamento demonio bárbaro. Pero el ataque inmediato de los lobos provocó que el campamento demonio bárbaro perdiera la oportunidad de experimentar plenamente la atmósfera de terror traída por el veneno sin forma, empujándolos a un fervor de combate intenso y acalorado. El veneno sin forma seguía siendo efectivo, pero los lobos atrajeron la atención del campamento demonio bárbaro. Aunque los cultivadores murieron en circunstancias misteriosas junto a ellos, la mayoría estaban demasiado distraídos para notarlo. Jehu ya frunció el ceño profundamente. Sus lobos se enfrentaron contra la formación cubo de hierro, sufriendo grandes bajas, con más de 70 lobos de montaña muertos en poco tiempo. El núcleo liderado por Sudalí permanece inquebrantable. Su influencia está surtiendo efecto. Los cultivadores cercanos al círculo central se sienten atraídos hacia allí. Si no lo detenemos, pronto se formará una formación del cubo de hierro aún mayor. Entonces, mi manada de lobos sufrirá pérdidas aún mayores. Jehu ya sintió un impulso y miró hacia Dilú, con la esperanza de pedirle que cargara contra la formación y coordinara con él. Sin embargo, Dilú notó la mirada de Jehu ya y negó con la cabeza con decisión. Jehu ya estaba profundamente apegado a sus lobos, lo que Dilú entendía, pero Dilú no pondría en peligro objetivos mayores por ganancias menores. Su misión más importante aquí era proteger a Jehu ya. Dilú dijo, tanto la tribu de los 100 venenos como mi tribu Kanyue han tomado sus turnos para actuar. No olviden que todavía está la tribu de la vida antigua. Atado por el decreto divino, no le preocupaba en absoluto que la tribu de la vida antigua se relajara. En otra cima de una colina, la cultivadora del alma naciente Yedra Mordaz y su esposo, el cultivador del núcleo dorado Kambin Wan de la tribu vida antigua, ambos dirigieron su mirada hacia el campo de batalla. En el campo de batalla, el campamento demonio bárbaro y la manada de lobos lucharon ferozmente, creando una escena de vientos feroces y lluvia sangrienta, sembrada de cadáveres fragmentados. Al ver que la formación de cubo de hierro de Sudalí se expandía, Kambin Wan sacó un enorme arco negro de detrás de su espalda. El arco negro está hecho de madera marchita, curvada de forma natural y sin cuerdas. Kambin Wan extendió la mano, retorció su barba blanca y luego tiró de ella con fuerza. Se quitó la barba y se acercó al arco negro. Mientras lanzaba su hechizo, la hebra blanca en su mano se hinchó violentamente, transformándose en pálidas enredaderas. Las enredaderas blancas, finas pero resistentes y muy elásticas, se envolvieron automáticamente alrededor de los extremos superior e inferior del arco con fuerza, para luego tensarse de manera autónoma, doblando aún más el arco. Kambin Wan sostuvo el arco negro en su mano izquierda y tiró de la cuerda vacía con la derecha, apuntando al campo de batalla. Con un feroz tirón hacia atrás, acompañado del movimiento, los músculos de su brazo derecho se abultaron, emitiendo una fuerte presencia masculina. Tiró de la cuerda del arco hasta el límite y luego la soltó de repente. ¡Auge! Se escuchó un sonido apagado y la cuerda del arco retrocedió, vibrando intensamente. Aunque no había ninguna flecha, en el punto del campo de batalla fijado por la mirada de Kambin Wan, apareció de repente una raya blanca. La raya se solidificó inmediatamente en pálidas enredaderas, aplastando el corazón de un cultivador, atravesando su cuerpo, haciendo que enredaderas y espinas brotaran por todo su cuerpo, convirtiéndolo en un cadáver mutilado y ensangrentado. ¡Bum, bum, bum! Kambin Wan tiró continuamente de la cuerda, soltándola una y otra vez.
Su arco negro no era un arma, sino un artefacto mágico. Con su extraño hechizo, las enredaderas crecieron dentro de los cuerpos de los cultivadores, cobrándose vidas una tras otra. Muchas figuras clave del campamento demonio bárbaro murieron de muertes oscuras. Estos eran los que llevaban banderas de matriz, órdenes militares o incluso portaban pequeñas placas de matriz. Con sus muertes, la expansión de la formación cubo de hierro del campamento demonio bárbaro se detuvo abruptamente. Al ver este cambio, Geuya se rió de buena gana y realizó un baile frenético. Básicamente, esto fue lanzar a través de un sello corporal. Habilidad de domesticación de bestias, aullido de lobo que sacude el corazón. Habilidad de domesticación de bestias, soldados con garras de lobo. Se lanzaron ambos hechizos y Geuya, extremadamente exhausto, se arrodilló en el suelo, jadeando pesadamente. Él solo apoyaba a toda la manada, e incluso para alguien de nivel alma naciente, era increíblemente agotador. Sobre todo porque la manada ya se había enfrentado al campamento demonio bárbaro, el impacto del espíritu militar de este aumentó considerablemente la dificultad y el consumo de energía para lanzar el hechizo. Con el apoyo adicional, los lobos aullaron ferozmente, sacudiendo los corazones de los cultivadores del campamento demonio bárbaro. Las garras del lobo estaban cubiertas de un brillo metálico, volviéndose excepcionalmente afiladas, como armas. La ofensiva de la manada de lobos aumentó drásticamente, masacrando a las fuerzas del campamento demonio bárbaro, causando una escena caótica de cabezas rodando y personas y caballos volcados. Ese maldito tipo, controlando la manada de lobos, debe ser Geuya, voy a matarlo. Sudalí, al ver que su lado sufría grandes pérdidas, se enfureció furiosamente, con los ojos inyectados en sangre, listo para cargar solo para buscar a Geuya. General, por favor no actúe precipitadamente. El general adjunto persuadió rápidamente a Sudalí. Sin él, la recién estabilizada formación cubo de hierro también estaría en peligro. Capítulo 513 a 110, las habilidades divinas destruyen el ejército. Sudalí, aunque no era conocido por su adaptabilidad, tenía experiencia en el campo de batalla. Su agitación era palpable al darse cuenta de que su bando se hundía en el abismo de la derrota. La formación cubo de hierro no pudo ejecutarse por completo. Si solo se dependía de la formación más pequeña del interior, sería difícil revertir la derrota. Sudalí se sentó en el rinoceronte de armadura pesada y gritó, rápido, tráeme el sello general. 4 cultivadores del cuerpo de establecimiento de la fundación llevaron inmediatamente el pesado sello general. Un instrumento militar tan crucial, que consolidaba el poder militar, especialmente cuando se activaba la formación de batalla, era aún más difícil de mover, sin mencionar su almacenamiento en una bolsa de almacenamiento. Mientras movían el sello general al lado de Sudalí, los 4 cultivadores del establecimiento de la fundación tenían los ojos rojos y el cuello grueso, estaban empapados en sudor y jadeaban pesadamente. Sudalí extendió su mano grande y áspera, agarró el asta de la bandera y de repente gritó fuerte, activando el arte militar. Arte militar, consolidar el espíritu militar. La atención de todos los soldados, en ese instante, se centró en la bandera militar del general principal. La bandera militar aún no había caído. La batalla aún no había terminado. Todavía había esperanza. Las mentes de numerosos cultivadores se aceleraron, generando pensamientos similares. Un poder militar invisible comenzó a acumularse en la bandera militar, que ondeaba sola en un ambiente sin viento. Lucha, 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 rugió Sudalí. Sus soldados personales y soldados de élite rugieron junto con él. Por un momento, el espíritu previamente descorazonado se levantó dramáticamente. No solo el campamento demonio bárbaro sintió el espíritu de lucha de Sudalí, sino que los cultivadores bárbaros circundantes también cambiaron su expresión. Puede que Sudalí no sea el más brillante, pero su tenacidad y espíritu de lucha lo convierten en un hueso duro de roer, reflexionaron los cultivadores bárbaros, mostrando un rastro de respeto. Desdeñando la debilidad, veneraban la dureza. Interesante, dijo el médico de la vid verde, simplemente señalando con un dedo. El maná del nivel alma naciente explotó repentinamente, vasto y poderoso. Habilidades divinas, Vine Hell. Mientras el espíritu del campamento demonio bárbaro no se consolidaba y la bandera del general principal ondeaba en lo alto,
De repente un viento verde surgió de la nada, envolviendo instantáneamente al ejército. Una aura siniestra se extendió y el suelo se abrió con numerosas fisuras finas. Enredaderas y espinas de color verde oscuro, como pitones y serpientes gigantes, surgieron locamente del suelo. Estas espinas y enredaderas crecieron de forma alarmante, retorciéndose y extendiéndose, atrapando los cuerpos de los cultivadores y matando a cada ser vivo. Los cultivadores del establecimiento de la Fundación y del Núcleo Dorado, incluso con todas sus defensas, fueron perforados instantáneamente como papel, salpicados de sangre. Lucharon ferozmente y sus ataques golpeaban las vides sin ningún efecto. En cuestión de unas cuantas respiraciones, estos cultivadores perecieron sin piedad en el lugar. Y las espinas y las vides ya habían crecido por todas partes, extendiéndose como un manto sobre el cielo. Las afiladas puntas de las espinas, como miles de puntas de cuchillo afiladas, cegaron numerosas vidas. El campamento de los demonios bárbaros estaba en completo caos. A diferencia de Jehu-Ya, Green Van Marek controló las habilidades divinas, verdaderamente un señor celestial. Aunque Tu-Min también era un verdadero señor del alma naciente, su veneno sin forma solo estaba en el nivel de hechizo, no en habilidades divinas. El poder de las habilidades divinas naturalmente superó al de los hechizos. El ejército demoníaco bárbaro exterior sufrió una masacre, con más de la mitad muertos o heridos. Por todas partes las enredaderas se movían formando un aterrador infierno de color verde profundo. La médica Vid Verde reveló una sonrisa feroz, bajo su control deliberado, franjas de enredaderas dividieron el campo de batalla en segmentos, atrapando a los cultivadores del campamento demonio bárbaro, formando numerosas jaulas. Los cultivadores no pudieron liberarse, ya que las vides surgían periódicamente, atrapando a las más desafortunadas y levantándolas. Entonces, ante la mirada de todos, este desafortunado cultivador fue estrangulado vivo. Las espinas atravesaron su armadura y su carne, gritando de dolor, desesperación y horror mientras moría. Esto provocó que la moral del campamento demonio bárbaro cayera como una avalancha. Sudalí desplegó el arte militar, pero la moral que reunió disminuyó rápidamente y tocó fondo. Al ver esto, el general adjunto se adelantó rápidamente y dijo: «General, la situación es insalvable. Ya podemos retirarnos». Sudalí respondió firmemente: «No. Soy la vanguardia que abre el camino, ¿cómo puede ser la retirada una opción? Solo una lucha a muerte, no hay retirada de una lucha a muerte». Con el temperamento obstinado de Sudalí saliendo a la superficie, él endureció su cuello, manteniéndose firme en su posición. El general adjunto apretó los dientes, suspiró internamente, mostró una expresión decidida y no volvió a mencionar la idea de retirarse, concentrándose con todo su corazón en la batalla. La derrota del campamento demonio bárbaro era inevitable. Sin embargo, allí, la formación Cubo de Hierro permaneció tan estable como siempre. Los soldados personales y los soldados de élite de Sudalí se mantuvieron firmes. No importa cuán continuamente atacaran los lobos, ellos permanecieron inquebrantables. A mitad de la montaña. Can Van quien miró al Dr. Bavan y le preguntó sobre su condición. La boca y la nariz del Dr. Bavan sangraban y su respiración se debilitó rápidamente. Sonrió levemente y dijo: «Así que esto es lo que se siente al atacar las defensas nacionales y soportar la ira de toda una nación». Jejeje, jajaja. Su risa era ronca y desagradable, como el cacareo de los cuervos. Aunque la posición del campamento demonio bárbaro era simple y recién formada, Sudalí era un general del país de Liangsu, que llevaba el sello general, lo que hacía de este campamento parte de la defensa nacional del país de Liangsu. Los cultivadores sueltos como Bavan Doctor, sin el apoyo del poder de otra nación, resistirían las represalias al atacar solos las defensas nacionales. En este momento, el Dr. Vivine no solo estaba levemente herido, también sufría la presión del poder nacional, reduciendo su fuerza de batalla en un 30%. Necesitaría algún tiempo para descansar y recuperarse gradualmente. Salir de las fronteras del país de Liangsu y entrar en el territorio de otro país reduciría significativamente la presión del poder nacional, acelerando así su avance. Para los cultivadores del bosque de los 1000 picos, su desventaja residía aquí. El bosque de los 1000 picos era parte del territorio del país de Liangsu, y los cultivadores no tenían la estructura de otra nación para compartir la reacción. En otra ladera de la montaña.
Con un alboroto tan grande, ¿no se muestra la anciana de la tribu Vid antigua reacia a vivir más tiempo? El sumo sacerdote Tumín estaba ligeramente sorprendido internamente. También era un verdadero monarca, poseía habilidades divinas, pero actuaba con mucha cautela. Después de todo, una vez sometidos a la supresión del poder nacional, su capacidad de combate era lenta y aún tenían que enfrentarse a las fuerzas principales y a la vanguardia del ejército del país de Liangsu. Esta batalla apenas había comenzado, por lo que, naturalmente, tuvo que contenerse un poco. El sumo sacerdote Tumín tomó una decisión y envió un mensajero secreto. Pronto, una serpiente venenosa emergió de los arbustos y se acercó al doctor Vivine, trayéndole el mensaje de Tumín. Tumín, solo su Dalí ha presenciado la resiliencia de los cultivadores del país de Liangsu, algo que no debe subestimarse. Actualmente, un número significativo de cultivadores del campamento demonio bárbaro se encuentran atrapados por las enredaderas, lo cual perjudica la situación general. Espero que el Dr. Bavan actúe con valentía para planificar y usar a estos soldados derrotados para sorprender al campamento de Jade Blanco. El Dr. Vivine se burló, pero no quiso. El maestro de la cueva Moyuan tiene una mente brillante, gestionando la secta de las 6 cuevas con éxito y obteniendo beneficios tanto pública como públicamente. Pero esta anciana ha pagado un precio muy alto, y ahora que los logros militares están al alcance, seguir su plan significa asumir la pérdida. ¿Quién lo compensará? Tumín es un verdadero monarca del alma naciente, y también lo es el Dr. Vivine. Las palabras de Tumín eran racionales, pero los beneficios del Dr. Vivine eran tangibles. Esta es la desventaja de una alianza. No pueden unificarse por completo y cada uno se preocupa más de sus propios beneficios. Sin embargo, Tumín ya lo había predicho, y a través del mensajero de la serpiente venenosa, dijo, Dr. Vivine, ¿olvidó que Lord Long podría estar observándolo desde el cielo? La cara del Dr. Vivine cambió ligeramente. Ella había firmado el decreto divino, comprometiéndose a darlo todo. Ella fue la primera en este escuadrón de asalto en hacerlo. El decreto divino era rígido y ayudaba a llevar un registro de los logros militares, pero solo se limitaba al número de muertes. Por lo tanto, el rey dragón de bigotes de Jinsen había enviado a su sacerdote del templo, Lord Long, para supervisar personalmente la batalla y mantenerse al tanto de todo el proceso. Aunque la doctora Vivine se mostró reticente, no se atrevió a desafiar la voluntad del rey dragón bigote de Jinsen. Con un resoplido, accedió, con gusto abriré el paso, permitiendo que estos soldados derrotados escapen de este campo de batalla. Pero guiarlos para asaltar el campamento de Jade Blanco no es nuestra responsabilidad. El mensajero de la serpiente venenosa transmitió entonces la risa de Tumín. Ten la seguridad de que tomaré medidas personalmente y enviaré a mis subordinados para que los conduzcan hasta el final. En cuanto a este lugar, déjelo en manos de la gente de la tribu Kanyue. Capítulo 514 a 111. Indigno. ¿Hay un hueco? Hay un hueco en las viñas aquí. Carga ahora. Esta es nuestra última oportunidad de vivir. Si no atacan ahora, quédense aquí y esperen la muerte. Los cultivadores del campamento demonio bárbaro vieron una falla en la jaula de enredaderas e inmediatamente aprovecharon la oportunidad para correr con todas sus fuerzas. Desplegaron todo tipo de artefactos mágicos y talismanes. Si no luchaban con todo lo que tenían ahora, ¿qué sentido tenía aferrarse a estos objetos? ¿Dejar que el enemigo los tomara como botín de guerra al terminar la batalla? Debajo de las enredaderas azules, los cultivadores del campamento demonio bárbaro cargaron desde el infierno de las enredaderas y renacieron, todos salvajemente extasiados. ¿A dónde crees que estás corriendo? Ja ja ja, mueran todos. Varios cultivadores del núcleo dorado del bosque de los 1000 picos los persiguieron para matarlos en ese momento. Había miembros del clan humano, el clan bárbaro y cultivadores demonio. Los dos que los lideraban no eran otros que los bárbaros del núcleo dorado que acompañaban al sumo sacerdote con el vientre venenoso. Uno se llamaba Diaoye y el otro se llamaba Bulan. La piel de Diaoye estaba completamente roja, su rostro era diabólico, y de vez en cuando, hacía un movimiento para hacer explotar a los cultivadores que tenía en la mira. En un instante, la podredumbre venenosa salpicó, corroyendo a quienes lo rodeaban, provocando una serie de gritos desgarradores. Bulan manejaba una lanza venenosa, que expulsaba un humo venenoso y terrible,
envenenando continuamente a los soldados del campamento de los demonios bárbaros. Corre, corre más rápido, ja ja ja. Soltó una risa burlona y cruel. Cientos de cultivadores del campamento demonio bárbaro huyeron en pánico, sin voluntad de luchar, perseguidos por unos pocos cultivadores del núcleo dorado hasta llegar al campamento de Jade Blanco. Campamento de Jade Blanco. El ambiente en la tienda era solemne y tenso. De vez en cuando, los mensajeros informaban sobre la situación del enemigo circundante. Xuan Jing, que provenía de una familia noble, tenía muy poca experiencia en el campo de batalla. Era un refinador de I, no un cultivador corporal, y sabía aún menos del arte militar. Esta vez, su liderazgo de un campamento se debía principalmente a la influencia de su familia. Él mismo también quería fortalecer su servicio para mejorar su rango oficial, por lo que era conveniente utilizar el poder nacional para ayudar en su cultivo. El campamento demonio bárbaro fue atacado, y la primera noticia que llegó a Xuan Jing fue una carta de rescate de su Dalí. El vicegeneral informó de inmediato: «Señor Xuan Jing, esta es la retaguardia del ejército principal. Si el enemigo puede tender una emboscada aquí, sus tropas no deben ser numerosas, y es muy probable que se trate de un pequeño escuadrón de cultivadores del núcleo dorado y del alma naciente». El campamento demonio bárbaro fue atacado y no se vio una gran cantidad de cultivadores, solo manadas de lobos, lo que respalda aún más esta especulación. Podemos organizar el ejército de inmediato y acudir a apoyarlos. Aunque no podamos herir individualmente a enemigos fuertes, aún podemos obtener méritos rescatando a nuestros aliados. Xuan Jing luego preguntó: «¿Pero si el enemigo es demasiado fuerte, no iremos allí a morir?». El vicegeneral respondió: «Señor Xuan Jing, esta es la retaguardia de nuestra fuerza principal. El enemigo ciertamente no es un ejército, sus efectivos son escasos, y sin el apoyo del poder nacional, incluso si son verdaderos inmortales del alma naciente, no son más que combatientes dispersos y sin duda no podrán resistir». El vicegeneral bajó la voz y aceleró su discurso. Usar un lote de cultivadores del establecimiento de la fundación o incluso del núcleo dorado a cambio de someter a los cultivadores del nivel alma naciente a la presión de nuestro poderío nacional, reduciendo su poder de combate, es un trato rentable. Sin duda, beneficiará a gran escala la campaña de nuestra nación contra el bosque de los 1000 picos. Xuan Jing comprendió, es decir, aún existe un riesgo considerable. Si los verdaderos inmortales del alma naciente del enemigo ignoran la reacción de su poder nacional y actúan con fuerza, nuestro ejército también podría estar en peligro de colapso. El vicegeneral se quedó desconcertado. «Señor, si ese es el caso, nuestra estancia aquí no tiene mucha importancia, ya que seguiríamos siendo atacados por los verdaderos inmortales del alma naciente. Además, usted, señor, es un cultivador del alma naciente. Si algo sale mal, puede pensar en retirarse, y es poco probable que alguien pueda detenerlo». Xuan Jing asintió y luego negó con la cabeza. El general adjunto tenía razón, la elección de Xuan Jing de unirse a la batalla y liderar un ejército ciertamente estaba bien preparada. Había preparado al menos 5 medios de escape. Pero necesito que el ejército se mantenga intacto. Para formar y mantener este ejército, mi familia y yo hemos invertido demasiado. Si sufrimos pérdidas precipitadamente, ¿cómo estableceremos grandes extensiones? ¿Cómo nos apoderaremos del botín de guerra? ¿Cómo obtendremos derechos de autonomía? Si el ejército está disperso y destruido, será absorbido por otros ejércitos. Xuan Jing y las fuerzas que lo respaldan no aspiran a logros menores, sino a logros mayores y más numerosos. Por lo tanto, Xuan Jing ordenó al ejército que permaneciera inmediatamente en su lugar y se reorganizara, formando una formación de batalla. En el lado del bosque de los 1000 picos, también desplegaron 3 cultivadores de núcleo dorado para contener la situación aquí. No importaba cómo los 3 cultivadores del núcleo dorado lanzaban hechizos de largo alcance, cada uno era neutralizado por el campamento de Jade Blanco uno por uno. Los 3 cultivadores del núcleo dorado no se atrevieron a mostrarse y solo pudieron observar impotentes como el campamento de Jade Blanco formaba la formación de batalla, la formación del cielo barrera de Jade. Los soldados del campamento de los demonios bárbaros fueron perseguidos sin descanso, llorando y aullando como fantasmas y lobos mientras entraban en el campo de visión del campamento de Jade Blanco. Detrás de ellos, varios cultivadores del núcleo dorado, ya sea montados en nubes o monturas, mostraban su poder, feroces y ostentosos.
Amigos, es el campamento Jade Blanco. Estamos salvados, estamos salvados. Rápido, sálvanos. Los cultivadores del campamento demonio bárbaro estaban llenos de alegría y gritaban pidiendo rescate. Al ver esta situación, los cultivadores del núcleo dorado del bosque de los 1000 picos ralentizaron sus ataques y amenazaron más, reduciendo deliberadamente la letalidad. El general adjunto se puso ansioso. No es bueno, señor Swamp, este es un plan de veneno del enemigo. Si procedemos al rescate, al dejar entrar a esta gente, seguramente perturbaría la formación de batalla y crearía fallas innecesarias, fácilmente explotadas por el enemigo. Si no rescatamos y permitimos que nuestras fuerzas amigas sean brutalmente asesinadas, la moral caerá inevitablemente, incluso el ánimo de los soldados podría flaquear, esto seguirá afectando a nuestro poder militar. ¿Es malo si rescatamos o no? Swan Jin, sin expresión alguna, enfadado. Sacó el sello general, lo infundió con maná y activó el arte militar contenido dentro del sello general, solidificar la moral. El mismo consolidar la moral, dado que el campamento de Jade Blanco ya había formado una formación y estaba en alerta máxima, tuvo un éxito fácil. La atención de todos se centró en Swan Jin y en el sello general que sostenía. Swan Jin sostenía el sello general en una mano mientras lanzaba hechizos con la otra, proyectando su voz por todo el ejército. Nací en una familia que me limpió con rocío celestial y me envolvió en arcoíris y seda fina. Desde pequeña, nunca me preocupé por la ropa ni la comida, era el centro de atención de todos, realmente superior a las demás. Camaradas, en la capital nos deleitamos con platos de jade y vestimos perlas y oro, vivimos en residencias amplias y profundas con esposas y nueras en abundancia. Esta vez, libramos la guerra por la gloria de nuestras nobles familias. Nuestros clanes esperan nuestro regreso triunfal. Cosecharemos victorias una y otra vez, obteniendo méritos y alabanzas, y luego regresaremos con la frente en alto a la capital, para disfrutar de mayor gloria y una vida mejor. Ahora el enemigo quiere atraparnos. Atraen a nuestros aliados hacia nosotros con la esperanza de obligarnos a extenderles una mano, de provocar nuestras vulnerabilidades. ¿Pero qué tenemos delante? Un grupo de miembros del clan bárbaro, cultivadores demonios, pura carne de cañón atraídos por los fondos militares. Saben perfectamente que es un estratagema del enemigo, pero aún así quieren que los rescatemos, y se unen al enemigo para interrumpir nuestra formación de batalla. ¿Merecen estos aliados nuestra ayuda? Todo el ejército respondió, indigno, indigno. Swan Jin rió a carcajadas. El campamento demonio bárbaro no es más que carne de cañón. La carne de cañón debería tener la conciencia de ser carne de cañón. Que usen sus vidas para agotar el maná del enemigo. Mientras nos mantengamos firmes, el enemigo será demasiado pequeño para hacernos daño. Capítulo 515 a 112. Pobre. El vicegeneral se quedó estupefacto mientras escuchaba. No provenía de una familia noble, y el campamento de Jade Blanco también había reclutado recientemente a algunos cultivadores. Estos individuos experimentaban emociones bastante complejas en ese momento. Pero dentro del campamento de Jade Blanco, la mayoría eran miembros de las grandes familias nobles de la capital, de generaciones de casas militares. El discurso de Swan Jin resonó profundamente en ellos, lo que llevó a una consolidación notablemente exitosa de su moral, que elevó sus espíritus en al menos un 30%. Los cultivadores del campamento demonio bárbaro cargaron al frente y activaron de inmediato la formación del cielo barrera de Jade. Las ondas se extendían por el aire. Los cultivadores del campamento demonio bárbaro que se acercaron al campamento de Jade Blanco fueron teletransportados a la fuerza uno por uno. ¡Sálvame! Estamos del mismo lado. Muchos gritaron con incredulidad mientras gritaban. Cada vez más cultivadores fueron teletransportados de regreso, solo para ser asesinados por los perseguidores del núcleo dorado del bosque de los 1000 picos. Se dieron cuenta rápidamente de la dura realidad y maldijeron con palabras horribles y sucias. Algunos dentro del campamento de Jade Blanco escucharon las maldiciones y fruncieron el ceño profundamente, operando directamente las ballestas de la cama y matando a tiros a un cultivador del establecimiento de fundación que maldecía. Los cultivadores del campamento demonio bárbaro quedaron helados al ver que las maldiciones y los insultos cesaban rápidamente. Se dieron la vuelta, intentando esquivar el campamento Jade Blanco y huir en todas direcciones. Sin embargo,
Cualquiera de ellos que hiciera un movimiento en falso sería asesinado instantáneamente por los cultivadores del núcleo dorado que los perseguían. El rostro de Xuan Jin cambió drásticamente y transmitió su voz a todo el ejército. No ordené que se movieran. ¿Quién se atreve a actuar precipitadamente? Quien acaba de actuar recibirá 30 azotes militares después de la batalla como advertencia para los demás. Abandonar a los camaradas sin ayuda era propio de un soldado despiadado, pero alzar la mano y matar a fuerzas amigas estaba mal. Al regresar, sin duda sería considerado un deshonesto. Aunque Xuan Jin disfrutaba secretamente de esta situación, inmediatamente habló para hacer una separación clara. El cultivador que había operado la ballesta de cama para disparar a su aliado, al oír el castigo, aún mantenía la frente en alto. ¿Qué hay de 30 azotes militares? Lo hice. Su identidad y sus antecedentes no eran nada sencillos, no temía a nada. El jefe tiene agallas, exclamaron todos a su alrededor. Al ver la actuación del campamento de Jade Blanco, los cultivadores del núcleo dorado del bosque de los 1000 picos comenzaron a sentirse perdidos, mirando a su alrededor. Especialmente Diao Ye y Bulan, sabían muy bien que su sumo sacerdote los había estado acompañando abiertamente, esperando que él decidiera. Las cejas del sumo sacerdote Tumin estaban fuertemente fruncidas. La estrategia diseñada por el maestro de la cueva Moyuan se estaba desviando cada vez más del resultado esperado. Primero, fue su Dalí quien luchó hasta la muerte sin querer retirarse, y ahora Xuan Jin se defendía con firmeza y seguridad. Si el campamento de Jade Blanco, compuesto principalmente por hijos de familias nobles, cae en una derrota, el ejército de la Alabarda Dorada seguramente acudirá al rescate. Si no lo salvan, cuando Sangan regrese a la capital, incluso con muchos logros militares, no ganará el favor. Como sumo sacerdote a cargo de los asuntos sin importancia de la tribu de los 100 venenos, Tumin poseía una amplia perspicacia política, y esto le permitió ver la brillantez de la estrategia del maestro de la cueva Moyuan. Aunque la fuerza del combate del campamento de Jade Blanco era definitivamente inferior a la del ejército de la Alabarda Dorada, era extremadamente crucial y una parte clave de la defensa. Una vez que este ejército cayera en desorden, todo el ejército de retaguardia caería en el caos. Parece que debo usar toda mi fuerza ahora. Tumin se había contenido deliberadamente antes, ya mentalmente preparado para el sacrificio. Incluso si no estuviera dispuesto a hacer sacrificios, el decreto divino sobre él le infundiría la determinación de darlo todo. Habilidades divinas: flujo de veneno de 10.000 serpientes. Un viento feroz se levantó repentinamente y se formaron capas de nubes oscuras en el cielo. En cuestión de segundos, las nubes oscurecieron el cielo. Gotas de veneno comenzaron a caer de las nubes oscuras, al principio ligeramente, para luego formar una lluvia torrencial de veneno. La lluvia venenosa envolvió todo el campamento de Jade Blanco. Dentro del campamento de Jade Blanco, todos los soldados activaron la formación celestial barrera de Jade, creando numerosas ondas de aire. Las ondas eran densas e interminables y repelían la lluvia venenosa. Pero esto solo duró unos pocos momentos antes de que Xuan Jin decidiera detenerse. El esfuerzo por repeler las gotas de lluvia era demasiado grande, el campamento de Jade Blanco no pudo soportarlo. Xuan Jin sacó un trozo de jade. En el ficha de jade hay caracteres verticales, el legado de Gao Zheng. Xuan Jin, con un tratado militar en una mano y el sello general en la otra, infundió ferozmente mana en ambos. Entonces, desató todo el poder de la formación celestial barrera de jade. ¡Boom! Con un ruido estruendoso, una enorme barrera de jade blanco, tan grande como una montaña, tomó forma abruptamente, hiriendo una ilusión que envolvió a todo el campamento de Jade Blanco. La lluvia venenosa cayó sobre la barrera de Jade, rodeándola ferozmente con sonidos silbantes y emitiendo un tenue humo venenoso, pero solo dañó la superficie, incapaz de llegar a lo profundo de la barrera, y mucho menos a los soldados que estaban debajo. La expresión de Tumin cambió dramáticamente. ¿Una arma de formación de batalla? Un cultivador de alma naciente rompe el núcleo para alcanzar el alma naciente. Un cultivador de transformación divina transforma al infante en un dios, conocido como espíritu primordial, e incluso puede separarse en un espíritu primordial. Por encima de la transformación de la divinidad se encuentra el reino del cultivo del vacío. En esta etapa, el espíritu primordial se vuelve inmensamente poderoso, formando una forma de arma.
La forma de arma de un practicante fuerte puede sostener los cielos y pisar la tierra, ejerciendo un poder aterrador. El Dharma de formación de batalla es el resultado de la ingeniosa experiencia de los sabios del arte militar y la formación para emular los profundos misterios del reino de cultivando el vacío. Al combinar poder nacional, fuerza de formación, estrategia militar y más, desencadenan un cambio cualitativo que se transforma en una forma sustancial de poder. Una arma de formación de batalla. ¿Cómo podría el campamento de Jade Blanco tener uno? Tumingul no podía creer la escena que tenía ante sí. Respiró hondo y desplegó otra capa de sus habilidades divinas. Cayeron gotas de lluvia venenosas que se fundieron en serpientes venenosas de color negro. Las serpientes silbaban amenazantes, de diversos tamaños. Las más pequeñas estaban en el nivel de refinamiento de I, las medianas poseían el aura del maná del establecimiento de la fundación, y las más grandes, con forma de elefante, eran del nivel del núcleo dorado. Innumerables serpientes venenosas se congregaron en un ejército, dejando tras de sí rastros de agua venenosa. Algunas se arrastraban por el suelo para atacar, otras se deslizaban alrededor de las formas del Dharma en las paredes de Jade Blanco. Campamento de Jade Blanco. Un subordinado se apresuró a informar: Xuanqing, señor, no está bien. La reserva de maná se está agotando rápidamente. Uno está casi agotado. Xuanqing asintió e inmediatamente ordenó el despliegue de los soldados taoístas de la hierba extintora de veneno. Cada cultivador, al recibir la orden, sacó una marioneta de hierba del tamaño de la palma de su mano de su seno. Con mana imbuido, estas marionetas de hierba crecieron con el viento, expandiéndose hasta el tamaño de niños de 10 años, de la mano mientras avanzaban más allá de la barrera de jade. Las marionetas de hierba retozaban, a cada lugar por el que pasaban, el veneno se purificaba en agua limpia y las serpientes se encogían drásticamente, cayendo continuamente. Tumin lo fulminó con la mirada. Estos son soldados daoístas de primera calidad, tejidos con hierba extintora de veneno. Como mínimo, están en el nivel de establecimiento de la fundación, e incluso hay marionetas de hierba tejidas con hierba extintora de veneno en los niveles de núcleo dorado y alma naciente. Tumin rechinó los dientes. El veneno fue la transformación de su maná, que ya le había quitado el 40% de su maná hasta ahora. Sacó solemnemente una píldora de elixir y se la puso en la boca. Después de la digestión, el poder medicinal se transformó inmediatamente en maná, reponiéndolo lentamente. Campamento de Jade Blanco. Los cultivadores que habían liberado las marionetas de hierba extintoras de veneno también gastaron mucho maná y parecían exhaustos. Xuanqing ordenó nuevamente, activando la torre iluminadora de la luz de la virtud. La torre de iluminación se activó, emitiendo rayos de luz espiritual. La luz era increíblemente precisa, impactando a todos los cultivadores aliados que habían gastado mucho maná. Estos cultivadores se sintieron instantáneamente revitalizados en un instante, con su maná repuesto a su condición óptima y sus posturas enderezadas. El rayo de luz más grande iluminó a Xuanqing. Como cultivador del alma naciente, también respiró aliviado, pues su maná se recargó al instante y su espíritu se elevó. Liberad al gorrión de luz dorada. Se dejó salir una bestia demonio de nivel alma naciente. El arte de la nación debe someter a las bestias demoníacas, y las bestias también deben recibir posiciones oficiales, convirtiéndose en bestias nacionales. Muchos uniformes de altos oficiales llevaban el sello de las bestias nacionales, oculto en su interior. En tiempos de peligro, se les liberaba para luchar contra el enemigo. El gorrión de luz dorada era increíblemente rápido, como un arco iris dorado, atravesando el cielo. Un cultivador de núcleo dorado del bosque de los 1000 picos sintió un destello de luz dorada ante sus ojos, luego se sumergió en una oscuridad sin fin. Para los extraños, parecía como si la cabeza del cultivador del núcleo dorado hubiera sido picoteada ligeramente por el gorrión de luz dorada, haciéndole estallar la cabeza. El gorrión de luz dorada, con golpes consecutivos, causó la muerte y heridas a otros 2 cultivadores de núcleo dorado del bosque de los 1000 picos. El herido, que poseía un talismán de teletransportación, escapó por poco con vida y huyó frenéticamente. Los cultivadores del núcleo dorado solitarios sin una formación de batalla, sin poder nacional en defensa y sin dotes naturales, no tenían forma de enfrentarse a una existencia de nivel alma naciente. El gorrión de luz dorada, con una aguda percepción, apuntó a Tumin y lo atacó.
Tumin cultivaba veneno, aunque su cuerpo también tenía una base, no era su objetivo principal. ¿Cómo podría competir con una bestia demoníaca? Solo mantuvo sus habilidades divinas mientras se retiraba en vuelo, usando varios métodos para defenderse de los ataques del gorrión de luz dorada. Dentro del campamento de Jade Blanco, viendo la oportunidad de victoria, Swan-Jing ordenó decisivamente cambiar la formación de batalla. La capa exterior de cultivadores continuó girando, manteniendo la formación del cielo barrera de Jade, mientras que la capa interna de soldados de élite y personales formó la formación diente de dragón. Apunten, disparen las flechas, gritó Swan-Jing. Miles de flechas de un blanco puro, que portaban el poder de la formación de batalla, volaron y de inmediato convergieron en un dragón de jade blanco. El dragón rugió, utilizando el transporte de la formación celestial para abalanzarse instantáneamente sobre Tumin, tragándolo por completo. Al momento siguiente, Tumin atravesó la ilusión del dragón blanco, escupiendo sangre venenosa oscura mientras huía avergonzado. Swan-Jing rió con ganas y dijo con orgullo: el legado de Gao Zheng que tengo en mi mano fue escrito personalmente por Gao Zheng, el gran poder del vacío refinador. Su valor de mercado es incalculable. El gasto en las marionetas de hierba extintoras de veneno que desplegué, solo por comprar la hierba, asciende a 26 millones de piedras espirituales de grado inferior. Contando la cuota de invocación del sacerdote del templo para invocar el poder divino y el proceso de creación de los soldados daoístas, el total asciende a 52 millones de piedras espirituales de grado inferior. La torre iluminadora de la luz de la virtud, con cada lanzamiento, consume 10 veces más piedras espirituales que si los cultivadores se reabastecieran. La alimentación diaria del gorrión de luz dorada es de alrededor de 200.000 piedras espirituales de bajo grado. Las miles de flechas de ahora, cada una de ellas de nivel establecimiento fundamental, destrozaron más de 7 millones de piedras espirituales de grado bajo con una sola descarga. El tiempo mensual de un cultivador de nivel alma naciente es solo eso. ¿Qué tienes que comparar conmigo? Tui, patán. Como si hubiera escuchado las palabras de Swan-Jing, Tumin, huyendo, escupió otra bocanada de sangre negra. Campamento de los tres generales. Chen Lin-Feng y otros cultivadores del núcleo dorado fruncieron el ceño mientras miraban el campamento de los tres generales estrictamente organizado. Cuando actuamos, preguntaron los cultivadores del núcleo dorado con Chen Lin-Feng como su líder. Chen Lin-Feng respondió: tranquilos. Wu Gen ya se ha infiltrado en sus filas. Solo tenemos que esperar a que asesine a uno de los tres generales para poder lanzar el ataque. Si no se encuentra la oportunidad, Ninsu, el asesor militar capaz de predecir emboscadas, también es un objetivo para eliminar. Wu Gen se transformó en una sombra oscura, usando las sombras proyectadas en el suelo por los soldados para ocultarse, saltando y lanzándose entre las tropas. Aunque el campamento de los tres generales formó una formación, como una fuerza recién establecida, su poderío militar era insuficiente, podría detener a otros, pero no a Wu Gen. Porque el método de cultivo de Wu Gen se originó en la dinastía de la lluvia nocturna, era realmente extraño y estaba más allá de la comprensión común. Capítulo 516 a 113, Silueta sin rastro. Campamento de los tres generales. Los soldados formaron una formación de batalla, ordenados, abriéndose paso a través de las montañas como una robusta pitón. Liu Er montaba un corcel amarillo, acariciando la espada Xuanuan en sus manos. Esta preciada espada era gruesa y sin filo, su hoja era de un color amarillo terroso, con patrones negros distribuidos en la superficie que se asemejaban a las venas de la tierra. La empuñadura era negra, con anillos de color amarillo terroso que la rodeaban, a intervalos llenos con la esencia de la habilidad del elemento tierra, lo que implicaba una sensación de sedimentación y protección. Ninsuo le había regalado la piedra madre Xuanuan a Liu Er, que el artesano nacional Jin le había utilizado, junto con el plano del arma proporcionado por Liu Er, para forjar esta pieza. Esto no era un tesoro mágico, sino un arma. Los tesoros mágicos están más enfocados al lanzamiento de hechizos, mientras que las armas contienen arte militar, que a menudo influye en las personas y los objetos, imponiéndoles efectos positivos o negativos. Los hechizos y el arte militar son difíciles de combinar. Básicamente, uno tiene que elegir uno sobre el otro como contenido de creación. En términos prácticos, los cultivadores tampoco combinarían a la fuerza hechizos y arte militar en un solo tesoro mágico.
La dificultad es demasiado alta, demasiado grande. Con esos recursos, sería mejor crear tesoros mágicos y armas por separado. Liuer agarró la empuñadura, sintiendo el peso y el poder de la espada Xuanwang. Por un momento, pareció sentir la pulsación de la tierra misma. Es realmente un arma creada personalmente por Jin Li. Liuer estaba enamorado de esta arma, muy consciente de que para hacerse un nombre en la batalla, dependería en gran medida de esta preciada espada. En la sombra proyectada en el suelo por él y su corcel, un par de ojos se abrieron silenciosamente. Era Wu Gen. Los ojos de Wu Gen estaban llenos de venas de sangre negra, pareciendo siniestros y sombríos. Wu Gen observó a Liuer con una sensación de falta de palabras. Claramente, la espada Xuanwang, con su pesada hoja sin filo, era un tesoro de protección. Con una mano en la empuñadura y otra en la hoja, ¿cómo podría Wu Gen lanzar un ataque sorpresa? Simplemente no había ninguna oportunidad. Si Wu Gen estuviera actuando solo, habría optado por seguir observando, esperando a que Liuer envainara su espada y revelara una debilidad. Pero ahora, Chen Lingfen y muchos otros cultivadores del núcleo dorado estaban esperando que él hiciera un movimiento. Wu Gen se rindió decididamente ante Liuer, saltando de una sombra a otra y a veces esperando el momento en que las sombras de los cultivadores tocaran las de los árboles y rocas circundantes antes de transferirse. Las técnicas de sigilo ordinarias no podrían lograr tal excelencia. Esto se debió a que los soldados del campamento de los tres generales estaban en formación mientras marchaban, con el poder militar circulando y las tropas desplegándose, portando el poder de la defensa nacional. Muy pocas técnicas de sigilo se infiltraban entre ellos. La mayoría de los cultivadores expertos en tales artes, sirviendo como UTS, solo se atrevían a acercarse a cierta distancia y observar con cautela desde lejos. Wu Gen buscó y encontró a un hombre robusto en medio de la tropa. Este hombre corpulento medía 8 pies de alto, con un cuello corto y grueso y una cara llena de barba negra como agujas de acero, rebosante del aura del núcleo dorado, no era otro que Sangei. Sangei cabalgaba sobre un corcel negro, blandiendo un látigo en la mano. No marchaba sigilosamente con el ejército, sino que permanecía junto al camino observando la formación militar. Al ver que los cultivadores actuaban lentamente, estaban distraídos o se relajaban, los azotaba y maldecía en voz alta al mismo tiempo. ¡Muévete! ¿Relajarse en la formación? Oye, ¿te atreves a mirarme con malos ojos? El temperamento de Sangei con los soldados desobedientes era muy volátil. Su látigo provocaba constantes gritos entre los soldados, pero sin duda los volvía más alertas, y sus movimientos más rápidos y regulares, manteniendo la estabilidad de la formación serpiente larga de una línea. Wu Gen observó desde la distancia sin acercarse. Al ver a Sangei azotar continuamente a los soldados, se quedó sin palabras. Sangei estaba furioso, su aura era turbulenta y no estaba en un estado propicio para ser emboscado. Entonces, justo en ese momento, Sangei dejó de azotarlo bruscamente. Ahora solo apuntaba con el látigo, maldiciendo en voz alta, mucho más contenido que antes. Wu Gen, desconcertado, vio un carruaje avanzando a lo largo de la línea de tropas. Cuando el carruaje se acercó a Sangei, una pequeña ventana en cada uno se abrió, mostrando a un joven cultivador con piel pálida y ojos brillantes. El joven le dijo a Sangei con un tono de reproche impotente: «General Sang, sus gritos y golpes se oyen a lo lejos, ¿está azotando a los soldados otra vez?» Sangei lo negó apresuradamente: «No, en absoluto. Desde que el asesor militar me denunció ante el hermano mayor, casi no he hecho esas cosas». El joven meneó la cabeza: «Por lo que dice el general Sang, parece que me culpa por informar». Sangei volvió a negar: «¿Cómo es posible? El asesor militar, como es natural, vela por los intereses de nuestro ejército, y el viejo negro siempre recuerda su bondad. Mira mi lanza de la serpiente negra, sin el tesoro que me proporcionó, ¿cómo podría forjarse?» Suspiro: «Que el general Sang se cuide». Ninsuo bajó la cortina y volvió a estar solo. Su carruaje estaba equipado con un array, el espacio era del tamaño de una habitación, no tan estrecho como parecía desde afuera. En todo el campamento de los tres generales, era la única persona con un trato tan especial. Incluso los generales de nivel núcleo dorado, Liu, Wan y Sang, montaban caballos de guerra de nivel establecimiento de fundación.
La mente de Wu Gen se agitó. ¿Es este Ninsuo? Confirmó su suposición contrastándola ligeramente con la información que tenía en su mente. Con un cambio de pensamiento, se aferró silenciosamente a la enorme sombra del carruaje y subió subrepticiamente a él, sin que nadie lo supiera. Wu Gallina. Al entrar al carruaje quedó en shock. Ninsuo estaba sentado allí, apoyado contra la pared, mirando los clásicos técnicos. A su izquierda había un mono mecánico con una armadura pesada, que exudaba un intenso y de sangre. En el asiento a su derecha estaba sentado una marioneta mecánica en forma de mujer adulta, con el aura de núcleo dorado. Ya fueran los monos mecánicos o las marionetas femeninas, todos hicieron que Wu Gen sintiera que era mejor no provocarlos. Y lo que más le preocupaba era la mano de la marioneta mecánica femenina, que sostenía una larga hoz mecánica. A partir de esta hoz mecánica, Wu Gen percibió un camino y un principio con los que estaba extremadamente familiarizado. Esta fue la lógica detrás de lo anormal. ¿Soldados demonio de la lluvia nocturna? Y tampoco son soldados demonio de la lluvia nocturna comunes y corrientes. El corazón de Wu Gen latía caóticamente y ya no podía mantener la calma. Confió en su técnica de cultivo y hechizos únicos para infiltrarse en el campamento de los tres generales y deslizarse hasta la ciudad inmortal de Kanglin para buscar información en todas partes. Esto se debió a que las técnicas de cultivo y los hechizos relacionados con lo anormal son muy difíciles de comprender y aún más difíciles de cultivar. Por lo tanto, la mayoría de los cultivadores carecen de comprensión de ellos, les resulta difícil comprenderlos y, naturalmente, les resulta difícil defenderse contra tales métodos. En comparación con cultivarlos con éxito, un enfoque más práctico y factible es recolectar tesoros mágicos relacionados para su investigación y uso. Por lo tanto, desde la dinastía de la lluvia nocturna, numerosos cultivadores poderosos han estado recolectando extensamente armas del demonio de la lluvia nocturna. Wu Gen contuvo la respiración y abandonó el carruaje con cuidado. Con la marioneta mecánica femenina que exudaba el aura de un núcleo dorado y empuñando una extraordinaria arma demoníaca de lluvia nocturna en la mano, Wu Gen no tenía confianza en intentar emboscar a Ninsuo. Incluso si la emboscada tuviera éxito, los hechizos en los que confiaba ya no tendrían la ventaja que solían tener antes de la hoz. Una vez enredado, con todo el ejército acercándose, ¿podría Wu Gen salir de este lugar con vida? Se coló aquí para crear hazañas militares, no para suicidarse. Por lo tanto, Ninsuo no era un objetivo adecuado para el ataque. Wu Gen abandonó el carruaje con cierta torpeza y continuó avanzando entre las tropas hasta que llegó al final y vio a Wang Hong. Wang Hong estaba sentado en un caballo de crin roja, sin acariciar su arma, el sable del dragón de sangre, ni alzar soldados, sino que estaba acicalándose la barba. Su barba era espesa y larga, alcanzando los 2,5 metros, y casi se arrastraba por el suelo cuando se movía. Wang Hong se tomaba un tiempo todos los días para arreglar su larga barba. Al ver esto, el ánimo de Wu Gen se levantó y, finalmente, encontró un objetivo adecuado para atacar. Inmediatamente se sumergió en la sombra del caballo de crin roja, preparándose en silencio. Hechizo, silueta sin rastro. En ese instante, la sombra debajo de Wang Hong aumentó de repente y Wu Gen surgió de ella. Con un rostro demacrado y pálido, cabello negro largo despeinado y vestido con una túnica negra hecha jirones, con los bordes sueltos y las puntas del cabello adornadas con sombras, unía su figura a la de Wang Hong en un vínculo inseparable. El maná surgió de las manos de Wu Gen, convirtiéndose en un par de tijeras, apuntando al cuello de Wang Hong y cortando ferozmente. Si realmente cortara, la cabeza de Wang Hong sería cortada al igual que la sombra. En ese momento crítico de vida o muerte, el corazón de Wang Hong latía con fuerza, presa de una abrumadora sensación de crisis inminente. Al mismo tiempo, los soldados que marchaban detrás de él vieron a Wu Gen y comenzaron a gritar alarmados. Wang Hong no tuvo tiempo de girar la cabeza, su sentido divino ascendió y observó a Wu Gen, a quien antes no podía detectar. Al ver que Wu Gen apuntaba a su cuello, instintivamente levantó su brazo derecho y se movió para interceptar las tijeras. Reflejada en el suelo, la sombra del brazo derecho levantado de Wang Hong tocó la parte delantera de las tijeras. Wang Hong sintió un dolor que le atravesó el corazón. Wu Gen, por otro lado, sintió que las tijeras se hundían en la carne, incapaz de retirarlas. No le quedó más remedio que seguir adelante y cerrar las tijeras a la fuerza.
Incluso un hombre duro como Wang Hong no pudo evitar dejar escapar un gemido ahogado. Una tremenda herida se hizo evidente en su brazo derecho, casi cortándolo por completo. Con su experiencia en Richmond, Wang Hong no dudó en sacar el sable del dragón de sangre con su mano izquierda, atacando a Wu Gen. Wu Gen dejó escapar una risa extraña y se lanzó directamente a la sombra del caballo. Habilidad con la espada, persecución de 100 yardas. La luz del sable de color rojo sangre se fijó en Wu Gen, siguiendo su camino directamente hacia la sombra del caballo. Al momento siguiente, la montura de Wang Hong, el caballo de crin roja, dejó escapar un grito lastimero, explotando repentinamente, con carne y sangre volando por todas partes y el y del sable arremetiendo salvajemente. Wang Hong claramente tenía a Wu Gen como objetivo, pero por error había derribado a su propia montura. Sufrió graves heridas, no logró atacar a Wu Gen y en cambio provocó la muerte de su propia montura. Después de atacar, Wu Gen se movió rápidamente entre las sombras, huyendo frenéticamente. Una miríada de hechizos que impactaron el suelo no lograron hacerle el más mínimo daño. En una docena de respiraciones, escapó con éxito de las fuerzas enemigas, mostrando plenamente la peculiar delicadeza de su extraño camino. Y debido a que todos los soldados estaban atacando a Wu Gen, la formación se volvió caótica, lo que provocó que la formación de serpiente larga de una línea del campamento de los 3 generales funcionara mal y revelara fallas significativas. Al ver este movimiento, varios cultivadores del núcleo dorado que habían estado esperando laboriosamente afuera tomaron acción de inmediato. En un instante, varios hechizos impactaron a los soldados del campamento de los 3 generales desde 4 direcciones. El campamento de los 3 generales siempre estaba en formación de ataque y reaccionaba instantáneamente. Liu Er y Zhang Ge actuaron al mismo tiempo, cada uno interceptando un hechizo en el aire. Wang Hong, lesionado, tardó en reaccionar y solo interceptó la mitad. Ninsu ordenó a Yuan Dazen que actuara, quien también solo soportó la mayor parte del poder de un hechizo. 2 o 3 hechizos golpearon a los soldados, matando a más de 30 cultivadores en el acto. Capítulo 517 a 114. ¿Quién es el general principal? Varios cultivadores de nivel núcleo dorado actuaron juntos, y aunque encontraron una intercepción, solo un poco más de 30 cultivadores perecieron. Una victoria tan pequeña es lamentable. Esto se debe a que el propio campamento de los 3 generales forma parte de la fuerza militar organizada por el país de Liangsu, siendo parte integral de la defensa nacional y beneficiándose del aumento del poder nacional. Cualquier ataque externo sin duda reducirá la defensa del país. Además, los soldados del campamento de los 3 generales han estado formando continuamente una formación de batalla, marchando en la formación de serpiente larga de una línea, con su poder militar concentrado como uno solo, poseyendo así una cierta capacidad defensiva. Pero cuando Liu Er, Wan Ei y otros vieron tales pérdidas, gritaron conmocionados y enojados. La escala del campamento de los 3 generales no era grande, ya que estaba formado por poco más de 300 personas. La primera oleada del asalto causó la muerte de aproximadamente una 10ª parte. Con varias rondas más como esa, la moral se derrumbaría y el ejército se dispersaría. Este ejército no era como el ejército de la Alabarda Dorada, habiéndose establecido recientemente, sus cimientos eran los más débiles entre todos los ejércitos. Una vez que las bajas alcanzaran alrededor del 30%, los cultivadores quedarían asustados y aterrorizados, dispersándose en todas direcciones. Describirlos como una turba sería bastante preciso. Cambia la formación. Cambia la formación. Liu Er y Wan Ei gritaron simultáneamente. Del otro lado, Wang Hong apretó los dientes, soportando el intenso dolor, y después de haber tragado las píldoras elixir para estabilizar sus heridas, rápidamente se vendó el brazo derecho. Su brazo derecho quedó gravemente herido y casi completamente inutilizado. Pero ahora, con el ejército bajo ataque, al escuchar las transmisiones del sentido divino de Liu Er y Wan Ei, supo que debía resistir. Wang Hong canalizó mana, coordinándose con Liu Er y Wan Ei, dirigiendo a los soldados a su alrededor, comenzando a cambiar la formación. La formación de serpiente larga de una sola línea era apta para marchar, pero cuando se enfrentaba a unos pocos enemigos fuertes y de élite, la línea era demasiado larga y la cabeza y la cola estaban demasiado separadas, lo que dificultaba atender a ambos extremos. Afortunadamente,
Los tres generales habían recibido un entrenamiento especial, arduo y extraordinario, practicando principalmente dos conjuntos de formaciones de batalla. La formación de serpiente larga de una línea fue la última que aprendieron, pero la formación de flecha triangular fue donde dedicaron la mayor parte de su esfuerzo y tiempo. Los soldados del campamento de los tres generales sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo, obedeciendo apresuradamente las órdenes y adaptándose con urgencia al entrenamiento que recibían en días normales. Con su sentido de la razón intacto, sabían que si, siendo cultivadores de y del nivel de establecimiento de la fundación, se dispersaban, serían asesinados sin piedad por los cultivadores del núcleo dorado sin posibilidad de supervivencia. Solo formando una formación podrían usar la formación de batalla y el prestigio nacional para su supervivencia. Si tuvieran suerte, incluso podrían repeler a los cultivadores del núcleo dorado atacantes y obtener mérito militar. En un instante, la larga serpiente dentro de las montañas giró su cabeza y enrolló su cola, formando una bola. «Rápido, atáquenlos ahora». Chen Lingfeng envió apresuradamente su sentido divino, dando órdenes. Cambiar la formación tuvo sus complejidades. Cambiar la formación de forma imprudente crearía vulnerabilidades. Haciendo referencia al encuentro del campamento de Jade Blanco con Tumín, cuando Xuan Jing estaba al mando de las tropas, durante el cambio de formación, solo los soldados de élite internos y los soldados personales cambiarían de formación, mientras que la capa externa aún mantenía la formación del cielo barrera de Jade. Esto fue para cubrir las vulnerabilidades durante el cambio de formación. Pero los tres generales Campult no hicieron esto. Por un lado, el campamento de los tres generales tenía muy poca gente, apenas alrededor de 300, incapaces de formar dos conjuntos de formaciones de batalla interna y externamente. Por otro lado, su entrenamiento fue insuficiente. Esta reducción del campamento de los tres generales fue incluso mayor que la del campamento de los demonios bárbaros. Al menos el líder del campamento de los demonios bárbaros, Su Dalí, contaba con sus propios soldados y soldados de élite, pero Liu, Guan y Zhang, los tres generales, eran lobos solitarios que empezaron desde cero para formar sus tropas. Afortunadamente, los enemigos a los que se enfrentaron en ese momento no eran tan numerosos ni tan fuertes como el campamento demonio bárbaro. Técnica del viento, viento como oscuridad. Chen Lingfeng batió sus alas, movilizando sus habilidades innatas y lanzó el hechizo. En un momento, el cielo y la tierra perdieron el brillo cuando cayó la oscuridad y se levantó un viento violento, obligando a los soldados del campamento de los tres generales a cerrar los ojos, algunos incluso incapaces de mantenerse en pie, sus cuerpos balanceándose, casi arrastrados por el viento feroz. Wu Gen había escapado a una zona segura. Yo también me uno. Técnica extraña, atadura de seda de sombra. Los bordes de la túnica negra de Wu Gen se dispersaron locamente en sombras. Las sombras crecientes, como una capa de marea negra, se adhirieron al suelo y atacaron a los soldados del campamento de los tres generales. Los soldados del campamento de los tres generales se habían reunido, sus figuras se unieron para formar parches, lo que hizo que el ataque de Wu Gen fuera aún más conveniente. Liu Er gritó en voz alta, y en medio del sombrío y feroz viento, montó un corcel amarillo sosteniendo en alto la espada Xuanuan. Arte militar defendiendo la tierra. Este era el arte militar inherente a la espada Xuanuan, una vez lanzada, formaba inmediatamente halos de color amarillo terroso que aumentaban a todos y cada uno de los soldados. Los halos se extendieron rápidamente, fortaleciendo a todo el ejército, formando una defensa robusta contra el viento furioso, pero incapaces de soportar la marea de sombras negras que se extendía por el suelo. Esta era la ventaja de la técnica extraña. Wu Gen permaneció en contacto sin obstáculos con los soldados del campamento de los tres generales. «Ya te tengo». Sonrió escalofriantemente. Al momento siguiente, los soldados tocados por Wu Gen se volvieron rebeldes, formando hebras de seda de sombra, que se elevaron desde el suelo, enredando sus piernas y extremidades superiores, restringiendo sus movimientos. Durante un tiempo, la velocidad del cambio de formación se redujo significativamente. Muchos soldados cayeron al suelo, luchando frenéticamente, pero no pudieron liberarse de las ataduras de la seda de sombra. Algunos, impacientes, emplearon hechizos o activaron artefactos mágicos en sus propias sombras. Como resultado, cuando sus sombras sufrieron daños, aparecieron heridas físicas correspondientes.
Esto los puso en una situación paralizante, sintiéndose completamente impotentes. Muy bien, muy bien. Otro cultivador del núcleo dorado, llamado Luo Ziwei, practicaba la habilidad del elemento tierra, habilidad de comunicación con la tierra, experto en cavar túneles. Siguiendo el arreglo anterior, entonces tomó acción, empuñando el artefacto mágico bastón de 5 nudos de las venas de la tierra y lanzando magia del elemento tierra. En un instante, el terreno montañoso cambió, el suelo rocoso firme se ablandó rápidamente, se desmoronó y finalmente se convirtió en vastas extensiones de arenas movedizas. Los soldados del campamento de los 3 generales, atados y sujetos por la seda de las sombras, no pudieron hacer nada más que observar cómo eran tragados por las arenas movedizas. La táctica de las arenas movedizas fue particularmente cruel. Ni por un momento les darían una muerte inmediata, sino que los obligarían a verse deslizarse hacia el abismo de la muerte con los ojos bien abiertos, sacudiendo enormemente su moral y, de esta forma, socavando el espíritu de todo el ejército. Maldita sea. Liuer estaba extremadamente ansioso. Wang y Zhang, los 2 generales, también estaban rechinando los dientes con ira. Las armas en sus manos albergaban un arte militar, pero todas estaban destinadas a la ofensiva. Ahora, mantener la formación de flecha triangular requería de 3 generales. Si alguno de ellos rompía la formación para matar al enemigo, inevitablemente colapsaría un ángulo de la formación de batalla, revelando una falla tan grande que otros cultivadores del núcleo dorado aprovecharían la oportunidad para lanzar un ataque feroz, causando grandes bajas a los soldados. Naturalmente, ninguno de los 3 generales quería presenciar esa escena, era su único activo. Sin embargo, la defensa de la formación flecha triangular en sí tampoco era sobresaliente. Si continuaba así, perdiendo tropas, la formación colapsaría tarde o temprano. Zhang He se sorprendió y pensó en algo, y no pudo evitar transmitir su sentido divino, gritando, hermano mayor, hermano menor, ¿no es este el poema del presagio predicho por el asesor militar? Ese poema del presagio. Los cascos de los caballos pisotean las flores, mientras los vientos levantan las sombras y las hunden en la arena. ¿Quién podrá retener el brillo de la luna? ¿Quién volverá a enterrarse en las nubes rosadas? La situación actual correspondía exactamente al verso cuando el viento se levanta, las sombras se hunden en la arena, alineándose espléndidamente con el sin igual. Liuer y Wang Hong ya habían pensado en esto y transmitieron rápidamente sus pensamientos, advirtiendo a Zhang He que no fuera imprudente. Ahora que el espíritu del ejército ya había sido sacudido vehementemente, con los 3 generales resistiéndose desesperadamente, si los 3 entraban en pánico, toda la situación colapsaría completamente sin posibilidad de salvación. Zhang He mantuvo la boca cerrada y se arrepintió en su corazón. Si hubiera sabido que esto sucedería, debería haber prestado más atención a las palabras del asesor militar. El sentido divino de Ninsu atravesó el carruaje, observando ya el campo de batalla. Al ver esto, sintió una extraña sensación. ¿Un poema de presagio al azar que se me ocurrió resulta ser realmente preciso? ¿Qué está sucediendo? Debe ser un incidente. En este momento, aún no había adivinado que se trataba de una sugerencia deliberada del maestro de la cueva Mo Yuan, aprovechándose de la situación. Esta estrategia fue realmente ingeniosa, incluso si Liu, Wang y Zhang, los 3 generales, no la proclamaron, sus propios corazones ya estaban conmocionados por ella. Eran el sostén fundamental del espíritu del ejército. Una vez que el caos se apoderaba de sus corazones, afectaba de inmediato el poder de combate de toda la formación de batalla. Los cultivadores del núcleo dorado que tomaron acción se sintieron mucho más relajados y los soldados se hundieron en las arenas movedizas aún más rápido. ¿Está mi ejército destinado a ser completamente destruido hoy? Liu Erul no pudo evitar sentir desesperación. Si tarde o temprano vamos a perecer, ¿por qué no salir ahora y librar una batalla memorable? Zhang He apretó los dientes, sus ojos brillaban con ferocidad. La cara de Wang Hong decía, dado que la situación es difícil de cambiar, ¿por qué no hacer una carga arriesgada? De hacerlo, el número de bajas entre estos soldados probablemente sería enorme, pero los 3 generales parecían no tener otra opción. Generales, no se preocupen, observen mi técnica. En el momento crítico, un joven cultivador bajó del carruaje. Era Ninsu. A su derecha estaba el simio de sangre pesada, Gran Victoria,
y a su izquierda estaba el doctor budista Men Yaojing. La cintura de Nin-Suo ya no soportaba al dragón mecánico, y San Lintong ya se había distanciado silenciosamente de este ejército. Nin-Suo sacó su propio sello de asesor militar, realizando múltiples tareas. Mientras activaba el sello, también lanzó su hechizo. Elemento tierra, consolidación de arena. Era el asesor militar oficial, encargado de la defensa nacional del país de Liangsu y de la amplificación de la formación de flecha triangular. La formación de batalla, por sí misma, potenciaba la ofensiva, lo que hacía que su magia fuese extremadamente aguda. Inmediatamente, con Nin-Suo como centro, surgió un viento amarillo. El viento amarillo soplaba y, donde quiera que iba, la arena que fluía se congelaba, volviendo a tierra firme. El cultivador del núcleo dorado, Luo Ziwei, tras desafiar el poder nacional, vio su poder mágico reducido considerablemente. Tras haber atacado con su magia durante un tiempo, sufrió una reacción violenta del poder nacional y su poder de combate se desplomó rápidamente. Por otro lado, Nin-Suo, reforzado por la formación, era como un pez en el agua. En el intercambio de ataque y defensa, la magia de Nin-Suo triunfó continuamente, obligando a las técnicas de Luo Ziwei a retroceder paso a paso. Momentos después, el terreno del campamento de los tres generales fue restaurado a su estado original. Ese es Nin-Suo. Qian Lingfeng, desde una posición privilegiada, observando el campo de batalla, sintió un poco de resentimiento al ver esta escena. Wu Gen tomó la decisión equivocada. Uno solo. Habría sido mejor concentrar las fuerzas y atacar a Nin-Suo. Luo Ziwei también se arrepintió, estaba a punto de triunfar. ¿Quién hubiera pensado que Nin-Suo poseería un hechizo específicamente diseñado contra mí? ¿No es una suerte demasiado buena? Pero él no lo sabía, este era Nin-Suo, quien observó por un momento y aprendió el principio de su técnica de arenas movedizas, pero la revirtió, creando espontáneamente una nueva submedida. Es él. El corazón de Wu Gen se conmovió al ver a Nin-Suo. Se coló dentro del carruaje y, desde la primera vista de Nin-Suo, tuvo la premonición de que este joven cultivador sería un problema. Ahora su premonición se hizo realidad. Los dedos de Wu Gen se chasquearon hacia adentro de repente, atrayendo numerosas sedas de sombra y atacando a Nin-Suo desde todas las direcciones. «Protejan al asesor militar», gritó Liu Er. Sin duda, Nin-Suo fue clave en la defensa. Wang Hong estaba demasiado lejos, mientras que Zhang Ge ya se había movido, cargando hacia Nin-Suo. Frente a la miríada de sedas de las sombras, Nin-Suo permaneció inmóvil e inquebrantable. La doctora budista Men Yaojing balanceó ligeramente su brazo, la hoz mecánica giró en el aire y luego se detuvo con gracia, volviendo a su posición original. Zumbido. Como el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, las innumerables sedas de sombra se desintegraron por completo, cayendo en la nada. El cuerpo de Wu Gen tembló, su expresión cambió drásticamente y la sangre se derramó de su boca y nariz. ¡Qué poderoso soldado demonio de la lluvia nocturna! Los generales Liu, Wan y Zhang, que observaban la escena, también quedaron conmocionados. Zhang Ge, el más cercano, incluso sintió un escalofrío en el cuello. Los tres generales quedaron inmensamente conmocionados al darse cuenta de que su propio asesor militar en realidad poseía un poder de combate de núcleo dorado tan formidable. Parece incluso más fuerte que yo. ¿Quién es realmente el general principal? Aunque Liu Er estaba asombrado, también sintió una pizca de absurdo.